En una casa de bajos recursos una niña llora mencionando que quiere a su mamá, la madre pregunta al esposo si acaso es una escoria humana por querer pagar sus deudas con su hija. También menciona que trabajará en varios empleos para pagar lo que debe. Así mientras la niña llora el esposo menciona que su sueldo no alcanzará y pregunta si acaso no sabe qué clase de persona es el hermano Hui. Molesto le dice que si no pagan los destrozarán y los venderán en partes. Así la empuja pidiendo que deje de molestar. Posterior a esto se dispone a marcharse, pero la esposa aún sin rendirse saca fuerzas y tomando al esposo pide que le devuelva a su hija, así le arrebata a la niña y lo empuja. Esto hace que el hombre pise una botella con el cual cae golpeándose la cabeza. Mientras empieza a sangrar, la niña llora mencionando que tiene mucho miedo. La madre la calma e indica que todo estará bien. Así al siguiente instante unos matones abren la puerta y dirigiéndose al esposo mencionan que vinieron a cobrar la deuda. En eso se lleva una sorpresa ya que ve al hombre desangrado, pregunta si acaso se hace a los muertos para no pagar su deuda. Menciona que eso no servirá y observando a la esposa cuenta que ella tendrá que pagarlo. La otra molesta gritando pide que se marchen, los llama basura lo cual hace que los demás vecinos salgan a observar qué pasa. Al ver esto el jefe matón molesto pregunta qué hacen e indica que son cobradores legales. En eso uno de los vecinos indignado menciona que ahora quieren robar niños, pregunta si esto no es ilegal. En eso el matón se dirige al viejo preguntando si acaso quiere hacerse a los héroes, pregunta si acaso quiere que vayan a su casa y saquen todo lo que tiene. Al escuchar esto todos se dan la vuelta mencionando que olvidaron cosas. Después de eso el matón se da la vuelta preguntando en qué estaban. Por otra parte la mujer toma una daga y desafiante menciona que se llevará a cualquiera que se acerque. Esto hace que el matón se ría y mientras se acerca menciona que cuando él jugaba con estas armas ella ni siquiera había nacido. Así vemos que la somete e indica que le mostrará cómo se usa. Así vemos que agita la mano cortando partes de la prenda de la mujer. En esto el hombre se emociona y se empieza a burlar del esposo. De repente siente algo y vemos que la niña retenía su pie. Al ver esto el matón ordena que se la lleven. Así mientras la levantan esta empieza a llorar por su madre. La mujer suplica por su hija mencionando que hará lo que sea. Por otra parte el matón pregunta si en serio cree que puede negociar con él. Menciona que las quiere a ambas lo cual hace que la mujer se indigne y lo empiece a insultar. Pregunta si acaso no teme al castigo del cielo. El matón no cree en estas cosas pero de repente un rayo desciende e impacta en el esposo lo cual hace que todos se sorprendan. Rápidamente detienen al matón y la esposa observa que es su esposo. El matón también lo observa y mientras tanto el hombre pensando cuenta que este cuerpo estaba al borde de la muerte por lo que ingresó en él. Con esto en mente le dice al matón que se marche dejando a la niña y a la mujer. Al escuchar esto el matón se sorprende y al segundo instante empieza a reír preguntando si acaso se volvió loco tras golpearse la cabeza. Sosteniendo el arma menciona que antes de largarse lo matará. El hombre que es nuestro protagonista rápidamente lo detiene y utilizando una técnica mejora su fuerza con el cual fácilmente rompe la mano del matón. Esto impacta en todos los presentes mientras que el jefe matón no puede creer esto. En eso uno de los subordinados pregunta si acaso está loco, mientras continúa insultando nuestro prota no se contiene y derriba al jefe matón. Así este cae y el subordinado lo levanta mencionando que verdaderamente se atrevió a atacarlo, rápidamente ordena a sus muchachos que lo ataquen, sin embargo para su sorpresa observa como estos dos huyen despavoridos. El jefe matón observando esto comenta que los bandidos no tienen lealtad. Sosteniendo al otro menciona que afortunadamente tiene un buen hermano, señalando pide que acabe con el hombre y le dará un ascenso. Para su sorpresa vemos que este también corre indicando que regresará tras avisar al hermano mayor. Así vemos que el matón se queda solo y después de darse la vuelta observa a nuestro protagonista. Acorralado menciona a su jefe indicando que no debe hacerlo enojar. Por otra parte nuestro prota fríamente pide que se pierda. Esto hace que el otro se levante y salga corriendo mencionando que se vengará. Ya a solas la esposa pregunta si en verdad es Tian Chen. En eso la niña corre hacia su madre la cual se disculpa por no protegerla. Nuestro protagonista pide que recojan sus cosas y se vayan antes de que vuelvan. La mujer lo observa y pregunta si él no irá con ellas. Nuestro prota le dice que sabe lo que hace pero de repente siente un dolor de cabeza. Comprende que esto sucede por haber forzado su cuerpo, que ya no puede suprimir las heridas. En eso la esposa pregunta qué le pasa y pide que no la asuste. Nuestro prota pide ayuda para sanar sus heridas a lo que la mujer pregunta cómo puede hacerlo y si debe llamar a un médico. De repente nuestro prota la toma de la mano mencionando que debe hacer lo que le dice. La niña al verlos pregunta qué están haciendo. La madre al escuchar esto menciona que su papá y su mamá jugarán a la casita. La niña feliz pregunta si ella también puede jugar pero rápidamente es detenida por la madre la cual menciona que ya es hora de dormir.
Pide que vaya a la cama mencionando que jugarán al día siguiente, la niña lo piensa y una vez se sube a la cama pregunta si debe taparse los oídos. Esto avergüenza a la madre, al siguiente instante nuestro prota menciona que empezarán, así presiona en un punto haciendo que la mujer se emocione y pregunte qué acaba de hacer. Para su sorpresa vemos que nuestro protagonista la besa y la mujer pensando menciona que actúa como si fuera otra persona. Aún así decide no prestarle atención ya que gracias a él están a salvo. Después de eso nuestro prota activa un arte secreto para unir la energía yin y la energía yang, con esto absorbe algo y regenera su cuerpo. Mientras tanto en otra parte vemos a un calvo musculoso golpeando un saco de box. De repente observamos que este saco sangra y el otro comenta que golpear la carne humana es más satisfactorio, otra voz pide que deje en paz a su esposa y a su hijo. El calvo dándose la vuelta menciona que es un bandido que cumple su palabra, también indica que para desquitarse la rabia tendrá que vender a su familia. El hombre en el saco rápidamente lo empieza a maldecir, en eso llegan los secuaces del calvo quienes informan que no lograron traerla. El jefe matón pregunta cuántos años llevan en el trabajo. Menciona que la niña fue pedida por un hombre de alto rango el cual los respalda, dicho esto da un fuerte golpe y rompe el saco mostrando al hombre del interior, después de eso los llama buenos para nada, ya que ni siquiera pueden encargarse de un miserable trabajo. En eso uno de los matones cuenta que ese hombre parecía estar muerto pero de repente revivió con una fuerza increíble, que todos ellos incluido el jefe no pudieron hacerle nada. El jefe calvo los observa y acercándose pregunta si fue de ese modo que le rompieron la mano. Al siguiente instante toma su otra mano y después de romperlo pregunta si fue así como lo hizo. Esto hace que el matón grite y el calvo ordene que se encarguen de esta basura, así se llevan al hombre quien ruega por otra oportunidad, después de eso menciona que irá a capturarlo en persona. Volviendo con nuestro protagonista vemos que ya amaneció y terminó de recuperarse por completo. Agradece a la mujer por su ayuda la cual le dice que él no es su esposo ya que este nunca fue tierno con ella. Dicho esto pregunta quién es en realidad. Así nuestro protagonista revela que él es un cultivador inmortal del reino celestial, que fue forzado a reencarnar tras una tribulación. Dicho esto cuenta que el cuerpo de Jian Tianchen era el más adecuado y tras encontrarse moribundo poseyó su cuerpo. La mujer se sorprende al escuchar esto, en eso la niña se levanta y pregunta si terminaron de jugar. También menciona que tiene hambre a lo que la madre contesta que enseguida le preparará algo. El padre también menciona que tardó en recuperarse y al siguiente instante sus estómagos empiezan a gruñir. La mujer se ríe de esto y mientras se levanta menciona que preparará algo. Así empieza a cocinar y la hija pregunta si puede prepararle también huevos, la madre contesta que sí y mientras todo esto pasaba nuestro prota las observaba. Pensando menciona que durante su cultivo abandonó todo sentimiento emocional, que por esto su corazón debería ser sereno como el agua pero por alguna extraña razón siente alegría en el pecho, se pregunta si acaso es así como se siente tener una familia, de repente destrozan su puerta. Al siguiente instante ingresa el jefe matón lo cual sorprende a la esposa y hace que suelte su plato. Rápidamente nuestro protagonista lo detiene y pregunta quiénes son esos tipos. La esposa pronuncia que es el hermano Hui. Por otra parte la niña ocultada menciona que está asustada, nuestro prota la tranquiliza indicando que nadie podrá lastimarla. En eso el calvo se acerca y pregunta si es uno de sus trabajadores. Nuestro prota dándose la vuelta le aconseja que se marche. De repente observa un puño lo cual lo sorprende, rápidamente lo bloquea pero aún así es derribado. El jefe matón menciona que murió por hablador, al siguiente instante la esposa piensa lo peor. Por otra parte el calvo ordena que se lleven a la niña, uno de los secuaces pregunta qué deberían de hacer con la madre a lo que el jefe menciona que pueden hacer lo que les plazca. Dicho esto el secuaz se acerca con una mirada lujuriosa, esto hace que la familia grite y al siguiente instante el matón es derribado por un rodillazo. La mujer observa a su esposo y el calvo matón observando esto menciona que tiene muchas agallas, por otra parte nuestro prota menciona que tiene una fuerza monstruosa. También se percata de que su cuerpo desprende una aura extraña, de repente observa como el otro se acerca y después de esquivarlo observa un ataque. Dándose la vuelta observa que no puede esquivarlo ya que golpeará a la familia. Así lo bloquea con sus manos lo cual termina en una fractura. El matón ríe al escuchar esto y preparándose menciona que será su saco de boxeo, mientras golpea indica que nada supera a un saco hecho de carne humana, también menciona que está aguantando y pide que no muera. Por otra parte nuestro prota menciona que sus golpes son feroces y que su cuerpo frágil no aguantará mucho, de repente recuerda una técnica y mientras la activa indica que no necesita resistir con su cuerpo. Así activa su técnica divina de la corte celestial, con esta conciencia divina puede generar simulacros en su espacio espiritual. Al siguiente instante el matón vuelve a atacar pero nuestro prota observando el puño utiliza su habilidad con la cual fácilmente lo esquiva y una vez observa la oportunidad lanza un contraataque con el cual logra herirlo. Esto hace que el matón enfurezca y trate de patearlo.
pero nuestro prota ágilmente lo bloquea y aprovechando su desbalance lanza un contraataque con el cual logra derribarlo. Al siguiente instante el calvo matón ordena que lo maten. Los subordinados obedecen, pero nuestro prota con su habilidad mental fácilmente se deshace de estos idiotas. Así el calvo matón pregunta qué quiere hacerle. Pregunta si acaso sabe quién lo respalda. Mientras nuestro prota lo observa fríamente, el otro continúa indicando que su respaldo es alguien con quien no puede meterse. Menciona que si le pone un dedo, pero para su sorpresa vemos que a nuestro prota no le interesa esto y le extrae una ficha. El matón, perdiendo sus fuerzas, pregunta cómo lo supo. Por otra parte, nuestro prota observa y comprende de dónde venía su fuerza. Inmediatamente el ente de la ficha sale y se dispone a atacar a nuestro protagonista. Este lo llama insolente. Al siguiente instante el ente maligno observa su conciencia divina y rápidamente se oculta. Nuestro prota menciona que es interesante ya que esta técnica debería de ser de la secta Jinza. También cuenta que esta ficha quema la fuerza vital de su portador para hacerlo más fuerte. Así nos enteramos que el hombre calvo en realidad tiene 30 años. Con esto sabido se acerca al calvo, quien menciona que solo hacía esto para sobrevivir y pide que lo perdone. Nuestro prota pide que tome a su gente y se marche, lo cual el otro lo hace rápidamente. Después de eso la niña corre hacia su padre mencionando que fue genial. Rápidamente le da un beso y nuestro prota confundido pregunta del por qué el beso de una niña mortal lo hace sentir tan cálido. Así habla con su hija y después de eso la esposa propone marcharse lo más antes posible. Cuenta que después de curarlo se olvidó de este asunto. Menciona que alguien más fuerte podría venir, por lo que sería mejor marcharse. Nuestro prota la calma mencionando que lo dejó ir a propósito. La mujer pregunta del por qué. Nuestro prota empieza a contar que en este mundo la energía espiritual es muy escasa. También cuenta que el que está detrás de ese matón debería de venir de una antigua familia de cultivadores. Menciona que puede utilizarlos para elevar su cultivo. La esposa se sorprende y pregunta si acaso pretende hacerlas más fuertes. Nuestro prota pregunta si está dispuesta a seguirlo en el camino del cultivo y alcanzar la inmortalidad. En eso la niña pregunta si tras cultivar podrá volar, a lo que nuestro prota contesta que sí. Esto la hace feliz y menciona que podrá volar junto a su padre. La esposa también pregunta cómo deberían de empezar. Nuestro prota menciona que la pequeña tiene una constitución innata, por lo que solo debe prepararle píldoras. Al escuchar esto la niña pregunta si puede poner azúcar a esas píldoras. Nuestro prota le dice que puede hacerlo y la niña menciona que si lo hace los tomará con gusto. Después de eso nuestro prota menciona que su caso es diferente ya que al ser adultos perdieron la constitución innata, que los riñones deben estar dañados y deben tener una doble cultivación. Poniéndose cariñoso decide no perder el tiempo y entrenar antes de que sus enemigos lleguen. La esposa avergonzada pregunta si acaso volverán a hacer eso a plena luz del día. En eso la niña, observando esto, pide a su madre que sea seria en su cultivo. También indica que saldrá a jugar, por lo que la madre pide que no vaya muy lejos. Al final la niña se despide y pregunta si con la tarde les alcanzará para terminar su cultivo. Esto hace que la madre se avergüence. Ya a solas pregunta si utilizarán la misma posición de antes. Nuestro prota la recuesta y contesta que no. Así rápidamente acomoda su cuerpo y mientras la esposa pregunta qué hace, nuestro prota pide que se calme y se deje guiar. Instantes después la esposa menciona que ya no resiste, pero nuestro prota pide que no se preocupe ya que muy pronto se sentirá bien. Así este empieza a ponerse en la misma posición y después de unir sus pies empiezan con su extraño cultivo. Momentos después la esposa empieza a sentir que su cuerpo se está aligerando. Cuenta que esto se siente como si se estuviera bañando en aguas termales. Ya por la noche en una discoteca un joven millonario disfruta de la vida. Así mientras este canta con su acompañante aparece el calvo matón y lo llama joven maestro. El otro contento pregunta si acaso lo busca porque trajo lo que le pidió. De repente el calvo se arrodilla y se disculpa con el joven maestro. Así cuenta que el padre de esa mocosa usaba poderes extraños, que antes claramente era un debilucho pero ahora es muy fuerte. Cuenta que llevó a todos sus muchachos y ni aún así pudieron ganarle. Tras escuchar esto el joven maestro destroza el micrófono. Mientras el calvo pide piedad, el otro cuenta que sabe cómo premiar y castigar cuando debe. Menciona que ha estado trabajando para él durante muchos años, por lo que se ha ganado una recompensa. Así lanza a la mujer mencionando que será suya. El otro no la rechaza y agradece por la generosa recompensa. En eso el joven maestro extiende la mano y sostiene la calva del subordinado. Mientras extrae su energía el calvo pregunta del por qué hace esto. El joven maestro menciona que ya le había dicho que es justo cuando se trata de castigos. Menciona que le da igual el que haya perdido a esa mocosa, pero sin embargo perdió el artefacto que le regaló. Menciona que por esto sin duda debe ser castigado. Así vemos que acaba con su vida y al terminar menciona que es un inútil. Mientras absorbe su energía indica que debe hacerlo él mismo. En eso la mujer alarmada comenta que debería de irse.
El joven maestro le dice que aún no, así vuelve a utilizar una de sus técnicas de refinamiento de cadáveres. Después de un instante el calvo empieza a moverse y vuelve a la vida como un no muerto. Rápidamente ataca a la chica, la cual ruega por su vida pero aún así fallece. Después de esto empieza a mencionar la palabra comer. En eso el joven maestro menciona que ese cuerpo debería de ser suficiente. Mientras tanto, volviendo con nuestro protagonista, este continúa cultivando con su esposa. De repente empieza a desintoxicarse y siente como su riñón empieza a limpiarse. Así, una vez termina, este continúa cultivando. Momentos después la esposa despierta y nuestro prota pregunta cómo se siente. La otra, estirándose, cuenta que se siente bien, ya que parece como si la hubieran quitado un gran peso de encima, que el dolor de espalda que tenía después de dar a luz desapareció. Nuestro prota menciona que sus cuerpos están rejuvenecidos, por lo que no deberían de detenerse. Al escuchar esto, la mujer pregunta si no habían terminado. Nuestro prota menciona que los enemigos que vendrán a atacarlos no son humanos normales, que por esto debe abrir su circuito interno y alcanzar el reino de refinamiento de Ki. La mujer vio esto en series de televisión, por lo que pregunta si esto no lleva muchos años en alcanzarlo. Nuestro prota contesta que con una cultivación convencional debería de tomarle 10.000 años. Sin embargo, si utilizan este método junto al cultivo dual, alcanzará ese reino muy pronto. Al ver la ficha, la esposa pregunta si eso no era peligroso. Nuestro prota le empieza a contar de los métodos de cultivo. Uno de estos es cultivar el Dao, con el cual transformas la energía maligna y debes alcanzar la superación mediante la meditación. Otro sería el arte de absorber la energía mediante el cultivo dual. También está el método de la secta Jinsan, la cual utilizan niños. Los estimulan para invadirlos con energía maligna y posterior a eso absorben su energía. Al escuchar esto, la esposa comprende que esa ficha contiene esencia vital para el cultivo. Nuestro prota cuenta que a pesar de eso el artefacto es casi ineficaz. Menciona que sin embargo esto bastará para ayudarlos en la primera etapa. Indica que no deben perder el tiempo si quieren proteger a la niña. Al escuchar esto, la esposa pide empezar de inmediato. Así nuestro prota pone la ficha en su boca y, acercándose a la esposa, pide que también lo tome con los dientes. Así estos empiezan con el método. Nuestro prota empieza a contar que con esto sentirán calor y debe absorberlo en su dantian. En eso la esposa siente que se le saldrá un pedo. Sin poder aguantarse, libera los gases y pensando menciona que esto es vergonzoso. Sin embargo, nuestro prota pide que no se preocupe e indica que esto es una señal de que está atravesando las 3 puertas. Cuenta que con esta técnica dual podrán combinar sus fuerzas y romper rápidamente las restricciones. Así poco después vemos que algo empieza a pasar y al terminar la mujer menciona que algo caliente recorre todo su cuerpo. Ya calmada pregunta si realmente es así de simple y rápido. Nuestro prota comenta que parece sencillo pero de hecho es muy difícil. Cuenta que para hacer esto ambas partes deben tener una confianza plena, que en el camino del cultivo todos son egoístas y desconfían de unos de otros, que por esta razón aparecen cultivadores los cuales absorben toda la energía de su compañero. Al escuchar esto, la mujer pregunta del por qué confió en ella. Nuestro prota comenta que tiene todos los recuerdos del dueño anterior, que a pesar de que este tipo le haya fallado, para él es un tesoro invaluable. Al escuchar esto, la mujer se conmueve y nuestro prota, acercándose, menciona que continuarán rompiendo más restricciones. Poco después, en un parque, vemos a la niña jugando con la arena. En eso aparece el calvo matón, quien ya no era un humano. Volviendo con nuestro protagonista, estos continúan pero de repente siente que los enemigos han llegado. La mujer se preocupa por la hija pero al siguiente instante nuestro prota la abraza y pide que no se mueva. Mientras se levanta pide que se concentre para romper sus bloqueos. Al mismo tiempo, en el parque, la pequeña observa al monstruo. Al siguiente instante este es derribado de una patada. Al ver a sus padres, la niña se oculta e indica que tiene mucho miedo. Nuestro prota pide que no tema, que mejor se tape los ojos ya que él la protegerá. Así vemos que el monstruo se levanta y nuestro prota reconoce que es un cadáver refinado. El no muerto ataca pero nuestro prota, utilizando su anterior habilidad, detiene al monstruo. Sin embargo esto no funciona y pensando comenta que al parecer no siente dolor ni miedo a la muerte. También se percata de que tiene la intención de autodestruirse, así el monstruo lo sostiene de la mano y lanza un ataque. En eso la esposa reacciona y nuestro prota menciona que logró atravesar. Así vemos que libera su energía y llega al reino de refinamiento de Ki. Con esto utiliza la técnica sagrada del camino ortodoxo con el cual purifica al monstruo. Hecho esto, el calvo empieza a caer y nuestro prota pregunta si está bien. La esposa contesta que sí y seguido esto la niña pregunta si lograron acabar con el monstruo. Los padres contestan que sí. Instantes después observan el cuerpo y la esposa pregunta qué le pasó. Nuestro prota cuenta que alguien lo convirtió en un cadáver refinado. La mujer pregunta si acaso habla de esos zombies que salen en la tele. Nuestro prota cuenta que un zombie real no es tan fácil de eliminar. De repente alguien aplaude y vemos que era el joven maestro.
Este reconoció la técnica y dedujo que es un cultivador ortodoxo, comprende que gracias a esto logró aplastar a su cadáver y humillar a sus subordinados. Por otra parte, nuestro prota pide a la esposa que se metan en casa, así mientras esta corre el joven maestro nota algo, no puede creer que un simple cultivador tenga un horno de cultivo de alta calidad. Sin embargo, de repente observa que nuestro prota se acerca a gran velocidad. Rápidamente ataca, pero al ver su sonrisa retrocede de inmediato. Así vemos que había otro cadáver refinado el cual rápidamente empieza a atacar. Nuestro prota esquiva sus ataques y utilizando su palma logra destrozarlo. Después de esto pregunta qué trucos tiene ocultado. El joven maestro, seguro de sí mismo, comenta que solo pudo derrotar a un simple soldado Jin. Pregunta si en serio cree poder luchar con él, que le mostrará la diferencia entre sus cultivos ya que él es el heredero de una familia noble. Invocando a sus no muertos propone que se vuelva su perro y entregue a su mujer e hija. Mientras menciona que le dará ese honor ordena que lo ataquen. Por otra parte, nuestro prota sonríe y al segundo instante los no muertos se detienen. También vemos al joven heredero aterrado quien volteando la mirada observa a su subordinado, sin poder creerlo menciona que esto es imposible ya que un cultivador ortodoxo no debería de poder controlar un cadáver. Pensando se pregunta del por qué es tan fuerte. En eso nuestro prota se acerca y menciona que esta es la auténtica técnica del Dao de los cadáveres, así vemos que volvió a implantar la ficha la cual estaba modificada. El joven maestro pregunta si en serio cree poder derrotarlo. Menciona que todo su cuerpo es un artefacto por lo que al siguiente segundo se muerde el dedo y se marca la frente. Inmediatamente algo se graba y libera un poderoso poder, seguro de sí mismo ríe e indica que está acabado. Por otra parte, nuestro prota rápidamente se mueve y utilizando una técnica empieza a sellar sus meridianos. Después de dar el último golpe, el joven maestro pierde su habilidad y furioso pregunta si acaso busca la muerte, mostrando un colgante menciona que lo matará, así llama a un espíritu sombrío. Empieza a recitar el cántico de invocación y después de un instante vemos que nuestro prota solo lo observaba, rápidamente lo derriba de una bofetada y pregunta si acaso es tonto. Pregunta a quien se le ocurre recitar un cántico de invocación en medio de una pelea. Así se dirige a su nuevo lacayo mencionando que es hora de trabajar. Momentos después volvemos con la esposa la cual escucha que golpean la puerta, nuestro prota le dice que ese le indica que todo está bajo control, de repente la esposa observa algo y pregunta del por qué están aquí. La hija también menciona que tiene miedo de ese monstruo. Nuestro prota la tranquiliza indicando que no le hará nada, la niña pregunta si habla en verdad a lo que nuestro prota indica que puede intentarlo. Tras escuchar esto la niña sale y pregunta al monstruo si puede hacer un corazón con sus manos, al siguiente instante el no muerto empieza a moverse y forma un corazón. Esto alegra a la niña la cual rápidamente pregunta si ahora se puede parar de cabeza. Así vemos que el no muerto le hace caso y mientras la hija se entretiene en el interior la esposa pregunta del por qué lo trajo, nuestro prota le recuerda que en esta época no hay energía espiritual. Que al pertenecer a una secta debe tener métodos, también indica que por su aura debe ser el heredero de una rama por lo que planea utilizarlo para acelerar su avance. Sonriendo menciona que su cuerpo en sí es un tesoro por lo que pueden utilizarlo para forjar artefactos y dárselos a su hija como protección. Momentos después el joven maestro abre los ojos y furioso pregunta cómo se atreven, pregunta si acaso saben quién es, llamando los simples cultivadores pregunta si en serio se atreven a meterse con la familia Xie. Así mientras continúa vemos que le tapan la boca con un calcetín maloliente, este rápidamente se sorprende al ver a su esbirro jugando con la niña, en eso nuestro prota menciona que tomará sus tesoros, así le quita el colgante. La esposa pregunta qué es eso a lo que nuestro prota contesta que es un sello de invocación la cual sirve para hacer un pacto con un demonio, menciona que para esto deben ofrecer algo a cambio, también menciona que el sello es muy tosco y no podrán invocar espíritus poderosos. En eso el joven maestro se libera de la mordaza. Pregunta si ahora saben a quién se enfrentan, también cuenta que ese tesoro es un tesoro de su familia, cuenta que durante siglos lo utilizaron para sellar al terrible rey fantasma que aterrorizó a todo el mundo. Sorpresivamente al siguiente instante lo golpean y este a un arrogante pregunta cómo se atreve a golpearlo, sin embargo no esperaba que lo volvieran a golpear. Así después de un rato se enteraron de que este sello servía para invocar al rey fantasma de baja calidad, posterior a eso encontraron un gusano dorado. Seguido a esto mientras le quitaba el cinturón la esposa pregunta del por qué le quita los pantalones. Por otra parte nuestro prota pudo notar que el cinturón tiene un encantamiento espiritual. A continuación encontró talismanes y para sorpresa de todos encontró ropa interior femenina con un encantamiento defensivo. Posterior a esto nuestro prota encuentra algo y pregunta qué es esto. La esposa observa esto y nuestro prota menciona que no emite energía, en eso observan una tarjeta bancaria. Al ver esto el joven maestro cuenta que es una tarjeta negra VIP, algo que ellos jamás podrán tener ya que tiene un crédito ilimitado, también menciona que si lo dejan salir se los dará.
En eso nuestro prota menciona que el dinero mundano no sirve, comenta que pronto muchos poderosos vendrán a ofrecerle sus tarjetas. Esto molesta al joven maestro y poco después vemos que le arrebataron todos sus tesoros. Nuestro prota menciona que aunque sean de baja calidad aún sirven. En eso mientras están descuidados el joven maestro libera un insecto para pedir ayuda. Por otra parte nuestro prota menciona que ahora deben atender otra cosa. La esposa no comprende y nuestro prota señalando al joven maestro menciona que su energía vital es un verdadero manjar para los cultivadores. Menciona su reino de cultivo y que al ser tan joven debió de absorber la esencia de muchas personas. Al escuchar esto el joven maestro pregunta qué quiere hacer. Nuestro prota indica que si ya robó a otros estos le robarán a él. Al escuchar esto el joven maestro molesto menciona que si se atreven su padre y los ancianos de su familia nos aplastarán como hormigas, que no saben nada acerca de su poder, sin embargo lo vuelven a callar de un golpe. Después de esto y el escuchar que lo utilizarán para cultivar, la esposa pregunta si acaso tiene que besarlo y absorber su energía vital. Nuestro prota menciona que jamás dejaría que un desgraciado la toque. Comenta que aparte del método de absorción del cultivo dual también existen otras técnicas. Menciona que pueden utilizar una técnica de absorción la cual extrae directamente desde el interior del objetivo. Al escuchar esto la esposa comprende mencionando que lo vio en novelas de fantasía. Menciona que tampoco siente remordimiento por este malnacido. Nuestro prota menciona que al tener bajo nivel deben continuar utilizando el cultivo dual junto a la técnica de absorción estelar. Dicho esto propone empezar y la mujer pregunta si volverán a hacer esas posturas extrañas. Nuestro prota menciona que ya no hace falta, explica que la técnica de absorción estelar es sencillo, que sus dos corrientes de energía generarán un vórtice de succión la cual extraerá la fuerza vital del objetivo. La muchacha compara esto con un tratamiento de ventosas. Nuestro prota menciona que según los recuerdos que tiene de este mundo debería de ser así, rápidamente empiezan con el cultivo actual y después de fusionar sus energías empiezan a extraer la esencia vital del malnacido. En eso la esposa siente algo y nuestro prota pide que aguante, menciona que al absorber tanta energía podría dañar sus meridianos. Pide que dirija toda esa energía a su mar espiritual. Mientras tanto en la mansión ancestral de la familia Xie, en un gran salón un sirviente rápidamente ingresa informando de algo terrible. Menciona que el joven maestro está en problemas. El patriarca de la familia pregunta cómo se atreve a interrumpir ya que está con un gran invitado. Así vemos a un monje quien menciona que no pasa nada. Dicho esto pregunta qué pasó con el joven maestro. El mayordomo no sabe qué decir y el patriarca pide que responda. Al escuchar esto el mayordomo informa sobre el insecto del joven maestro, observa al monje y modificando la historia cuenta que el joven maestro quería salvar a una niña ya que estaba a punto de ser vendida por su padre. Sin embargo no esperaba que el rufián en realidad era un cultivador maligno quien lo emboscó y lo atrapó. Termina mencionando que no saben si está vivo o muerto. Al escuchar esto el padre se alarma y ordena que vayan a salvarlo. En eso el monje interviene mencionando que el joven maestro es alguien a quien ha visto crecer. También indica que lo han ayudado mucho por lo que éste les devolverá el favor y salvará al joven maestro. Al escuchar esto el patriarca se alegra y pide que cuide de su hijo. Dicho esto el monje menciona que no perderá el tiempo y pide al mayordomo que le muestre el camino. Volviendo con nuestro protagonista el joven maestro los insulta y pregunta qué hicieron para arruinar su base de cultivo. En eso la esposa se estira mencionando que se siente de maravilla. No puede creer que incluso pueda escuchar la voz de su hija jugando en el parque. Nuestro prota menciona que al avanzar de etapa su percepción se agudiza de forma considerable. En eso el joven maestro los observa y no puede creer que hayan avanzado con tanta facilidad. En eso nuestro prota menciona que verá qué clase de pez gordo ha llamado. Esto sorprende al joven maestro quien pregunta cómo lo supo. Nuestro prota menciona que lo vio utilizar un insecto transmisor. También le dice que habría sido más inteligente si lo habría camuflado usando los insectos madre e hijo. Al escuchar esto el joven maestro ríe indicando que los insectos madre e hijo son extremadamente valiosos y difíciles de criar. Nuevamente es callado de un golpe y nuestro prota indica que deberían de prepararse. Al escuchar esto la esposa pregunta de qué habla y nuestro prota deduce que su próximo enemigo estará en el reino de la construcción de cimiento. Menciona que aunque haya avanzado será complicado enfrentar a un oponente de ese nivel. La esposa pregunta qué planea hacer a lo que nuestro prota comenta que en un combate real no solo importa la etapa de cultivo sino que también los artefactos y estrategias. Dicho esto dando un ejemplo menciona que un niño estaría en desventaja contra un adulto. Sin embargo si le das un arma el niño tendría la ventaja. La esposa comprende esto y nuestro prota le dice que utilizarán estos artefactos. Menciona que sin embargo son inútiles por lo que tendrá que hacerle algunas modificaciones. Así más tarde llega el mayordomo y observa la señal del insecto. En eso el monje menciona que se encargará de esto, así activa una técnica budista con la cual mejora su vista y observando dentro la casa observa a nuestro prota.
Reconoce que la pareja está en el pico del reino refinamiento de Ki, también observa a una niña montada en un cadáver refinado. En eso el mayordomo pregunta si puede ver a su joven maestro, el monje encuentra al joven e indica que su energía vital es bastante débil y al parecer le robaron su base de cultivo. En eso nuestro prota lo siente y reconoce el ojo celestial, al siguiente instante el mayordomo pide que salve a su joven maestro pero no esperaba que el monje desapareciera de repente. Así este monje aparece frente a nuestro prota quien pregunta quién es. El monje pensando menciona que es extraño ya que a pesar de estar en el reino refinamiento de Ki su conciencia divina es muy profunda y no puede ver a través de ella. Con esto en mente se presenta como un humilde monje quien vino por el joven maestro de la familia Xie, también le ruega para que abandone el camino maligno. Tras escuchar esto nuestro prota pensando cuenta que este culto hace predicciones falsas, que mediante el arrepentimiento lograrán iluminarse. Con esto en mente le sigue la corriente mencionando que al parecer el maestro es alguien razonable. Dicho esto cuenta que ese joven maestro trató de arrebatarle a su hija y forzarla a cultivar técnicas perversas, que también quiso matar a su esposa. Dicho esto pregunta por su opinión. En eso el mayordomo interviene indicando que esto es una mentira y que es un demonio perverso, le dice que su hija claramente no tiene ningún daño por lo que pregunta cómo difama a su joven maestro. El monje por otra parte defiende al joven maestro mencionando que lo ha visto crecer desde pequeño, que sus palabras no bastarán como prueba y que incluso pudo ver un cadáver refinado con energía siniestra. Dicho esto pide que entregue al joven maestro, menciona que él es un monje quien respeta la voluntad celestial, por lo que si destruyen su cultivo y artefactos les perdonará la vida. Nuestro prota observando esto menciona que tiene mucha hipocresía por hablar de la justicia y la bondad, también indica que si se atreve a atacar se lo llevarán a la tumba, así vemos que la esposa tenía al joven maestro. Al ver esto el mayordomo le dice que es un rufián y que su joven maestro vale más que su vida. Por otra parte el monje cuenta que no le dejan de otra más que invocar la ira de Baja. Dirigiéndose a la esposa menciona que si se atreve a dañar a su sobrino la exterminará junto a su familia. De repente el joven ataca pero nuestro prota sonriendo esperaba esto ya que es parte de su plan. Indica que tratará de usarlo en contra de su esposa. Al atrapar a nuestro prota el monje menciona que ya debe comprender la diferencia entre ellos, sin embargo una espada se acerca y vemos que se trataba de un soldado fantasmal. Tras retroceder y esquivar el ataque el mayordomo sorprendido pregunta cómo es que puede invocarlo. Así lo reconoce como un general fantasmal. El monje también admite que tiene buenos trucos, menciona que sin embargo eso no bastará para derrotarlo. De repente aparecen otros dos soldados fantasmales los cuales atacan al monje, este activa su habilidad campana dorada protectora. En eso el general fantasmal se acerca y con su ataque trata de destrozar el escudo, el monje activando otra habilidad destroza a los soldados fantasmales. Al ver esto el mayordomo se alegra mencionando que un simple soldado no será rival para un experto en la etapa intermedio de la construcción de cimientos. De repente un sello se dirige hacia el monje y este rápidamente lo bloquea, sin embargo al siguiente instante algo sucede y una mano emerge. Esta mano rápidamente sostiene al monje y mientras el mayordomo reconoce esto, nuestro prota comenta que el general fantasmal solo era una distracción, así mientras observa al demonio, el monje menciona que es el rey fantasma. Por otra parte el mayordomo cuenta que la familia sí ha estado criando a este rey fantasma por generaciones por lo que pregunta cómo puede controlarlo. Nuestro prota menciona que ya sean dioses o fantasmas inmortales, si quieren que les sirvan deben atarlos con sus propios deseos y ofrecerles lo que ansían. Al ver esto el mayordomo pensando se pregunta cómo es que pasó esto ya que el monje claramente era más fuerte. Por otra parte el monje piensa en todo lo sucedido y tratando de liberarse se da cuenta de que todo esto estaba calculado. Dicho esto menciona que su oponente aún es joven y aún así es tan calculador lo cual es realmente aterrador. Al final vemos que el rey fantasma acaba con el monje y extrae su líquido espiritual de construcción de cimientos. Menciona que es un buen tesoro y rápidamente se lo lleva a la boca. Sin embargo es detenido por nuestro prota quien pregunta del por qué se come lo que le pertenece. El rey fantasma al escuchar esto rápidamente libera al monje y se dirige hacia nuestro prota. Menciona que solo accedió a ayudarlo porque le dio lo que necesitaba, indica que si no fuera por eso no habría herido al descendiente de la familia Xie. Pregunta si aún se atreve a robarle su botín. Nuestro prota menciona que el método de transformación que le dio podrá ayudarlo a superar su nivel de rey fantasma, también menciona que puede darle más. El rey fantasma cuenta la situación actual de los cultivadores y menciona que en menos de un año podrá alcanzar el reino superior. Dicho esto pregunta qué podría darle que sea más valioso que eso, de repente nuestro prota lo aparta e indica que podría darle el método para elevarse a soberano fantasmal. Al escuchar esto el rey fantasma menciona que es imposible ya que esa técnica desapareció hace 1000 años. Nuestro prota le dice que una vez se encargue de estos tipos le enviará un mensaje para que pueda juzgar si es verdadero o falso.
El rey fantasma analiza esto y una vez toma una decisión le entrega la esfera. Nuestro prota lo sostiene y el rey fantasma desapareciendo indica que si es mentira no lo perdonará. Así vemos que vuelve al sello y nuestro prota pensando menciona que los cultivadores de esta era son bastante arrogantes y orgullosos. También menciona que una vez salga de su aislamiento se convertirá en su esclavo fantasma. Después de esto se dirige al mayordomo y pide que le diga a su amo que si quiere recuperar a su hijo debe traer algo de igual valor para intercambiarlo. Al escuchar esto el mayordomo pide que al menos le diga cuánto quiere. Nuestro prota le dice que traigan lo que crean que vale su joven maestro. Dicho esto el mayordomo menciona su forma de regatear la cual es similar a un vendedor callejero, también le aconseja tener cuidado ya que se ganó el odio de la familia Xie, junto a la secta Loto. Así estos se marchan y nuestro prota dándose la vuelta ingresa en casa, rápidamente es recibido por su familia y al ver la esfera la niña pregunta qué clase de tesoro es. Nuestro prota le explica que es un líquido de un cultivador de construcción de cimiento. Al ver esto el joven maestro incrédulo indica que es imposible, menciona que el monje era un anciano del salón en la secta Loto, como de costumbre nuevamente es callado por un golpe. Después de esto la esposa observa la orbe y pregunta si usarán eso para el cultivo dual. Nuestro prota menciona que al parecer le está tomando gusto a esto a lo que la esposa confiesa que en realidad sí se siente bastante bien, rápidamente se avergüenza e indica que está preguntando en serio. En eso la niña pregunta del por qué su cara está tan roja a lo que la madre contesta que ya es tarde por lo que debería de irse a dormir. Así mientras la carga menciona que sus padres seguirán esforzándose para volverse más fuertes. De repente la niña pregunta si es agradable cuando cultiva con su padre, la esposa no sabe qué contestar, menciona que lo hacen para hacerse más fuerte y así poder protegerla de los malos. La niña escucha esto y comprendiendo se acuesta indicando que se dormirá. Así toma un respiro y poco después una vez se acomodan, la esposa menciona que su posición es un tanto extraño, nuestro prota cuenta que con este método podrán tener un avance sin ningún daño. La esposa mencionando el líquido de construcción de cimientos pregunta si no basta con solo absorberlo. Nuestro prota le dice que no es tan sencillo, que actualmente ambos están llenos de energía y que normalmente para llegar a la construcción de cimientos deberían de cultivar por al menos 10 años, que deben fortalecer sus meridianos y huesos para poder soportar toda la presión. Con un ejemplo cuenta que si el cuerpo no está preparado explotará como un globo por la presión en exceso. Menciona que ese muchacho de la familia Xie llegó a su nivel actual arrebatando energía de otros. Menciona que este usa la técnica de la secta Jinza el cual le permite saltarse el proceso de mejorar su cuerpo. También cuenta que al utilizar la técnica dual podrán avanzar sin daño ya que se podrán sanar al instante. La esposa comprende lo que quiere decir mencionando que una vez sus meridianos exploten se sanarán de inmediato. Nuestro prota le dice que debe concentrarse, que cuando sus emociones y deseos estén al límite su cuerpo generará un elixir la cual deben compartir. Al escuchar esto la esposa pregunta si sus cuerpos en serio son tan increíbles a lo que nuestro prota contesta que es tan valioso como el jade. Menciona que a pesar de ser una piedra común si nadie lo guía no podrán encontrar el tesoro dentro de la piedra. Dicho esto empieza activando un punto de presión. Esto hace que la esposa se siente extraña y después de un rato nuestro prota siente algo y se pregunta qué es esta sensación, pregunta del por qué se siente tan bien, que es la primera vez que avanza utilizando este método, que ni siquiera él había sentido algo tan increíble. Al siguiente instante la esposa menciona que ya no puede aguantar y nuestro prota indica que ya es hora. Así algo extraño pasa y empiezan a liberar su elixir. Rápidamente ambos empiezan a ingerirlo. Mientras esto pasaba el joven maestro observaba y pensando se pregunta qué demonios están haciendo. Pregunta si en serio pueden tener un avance sin recibir daño. Mientras tanto en la casa de la familia Xie, el monje cuenta que el muchacho no tiene un gran cultivo pero su mente es muy profunda y calculadora. Menciona que el humilde monje que lleva años subyugando demonios no pudo derribarlo. Pregunta al patriarca si sabe el origen de su linaje. De repente una mujer interviene y pregunta por el paradero de su hijo. Pregunta quién se atreve a raptarlo. El patriarca le cuenta que el maestro monje se arriesgó para salvar a su hijo y resultó herido en el proceso. También pide que no grite y salgan para hablar. En eso la mujer rompe un jarrón, reprende a su marido comentando que no puede tratar con un simple cultivador errante y permitió la humillación de su hijo. El hombre la reprende por el escándalo y menciona que fue ella quien lo malcrió. Menciona que por ser impulsivo cayó en una trampa y ahora los están extorsionando. La mujer menciona que su hijo carga con la herencia de 2 clanes, que mientras cultive con diligencia el mundo se rendirá ante él. También menciona que la gentuza no merece ni lamerle los zapatos. Dándose la vuelta menciona que ella misma irá a rescatarlo. El esposo la detiene pidiendo que no sea impulsiva. Menciona que incluso el maestro Bumin cayó en una trampa. Menciona que se asegurará rescatar a su hijo y arrebatarle el alma a ese infeliz.
Sin embargo, la esposa comenta que si no fuera por ese asunto ella, la hija mayor de la familia Chen, no se habría casado con él. También le dice que usará esa cosa. Al escuchar esto, el esposo menciona que eso es un dote de matrimonio, sin embargo comprende e indica que puede hacer lo que quiera. Se levanta mencionando que la ofendieron, por lo que no se salvarán ni aunque rueguen por su muerte. También menciona que él cuidará del maestro Bumin ya que tienen una alianza con la secta Loto. Al escuchar esto, la esposa menciona que solo sabe jugar a las relaciones sociales, que si no fuera por su hijo el legado de su familia habría muerto en sus manos. Así está, sale llamándolo inútil y haciendo que el esposo se moleste. Momentos después la señora llega a una puerta y tras abrirla observa un ataúd. Rápidamente saca una campana y ordena que la siga. Hecho esto, la tapa se abre abruptamente haciendo que la señora sonría y en el interior un ser empiece a salir. Mientras tanto, en la casa de nuestro protagonista, la esposa estirándose menciona que ya está hecho. Por otra parte, nuestro prota toma una daga y se provoca una herida. Al ver esto, la esposa se sorprende ya que no está sangrando. Nuestro prota le dice que esto solo es el inicio. También menciona que sus enemigos llegarán pronto, por lo que deben prepararse. Rápidamente pide que se quite la ropa. Esto sorprende a la esposa, la cual pregunta si no iban a hacer algo serio. Nuestro prota contesta que por esa razón debe quitarse la ropa. Seguido a esto, observando al joven maestro, pide tapar sus ojos. El otro, insultándola, menciona que ha estado con mujeres mucho más hermosas que ella. Le dice que con su cuerpo no podrá llamar su atención. Al no aguantar, la esposa ordena que lo callen y vemos que el esbirro rápidamente le da un golpe. La esposa también le ordena que se dé la vuelta ya que solo su esposo puede verla. Así ésta empieza a desvestirse y a medida que lo hace cruza miradas con su esposo. Ya más tarde, nuestro prota llama a la niña y al manifestar el fuego, la niña maravillada pregunta si acaso eso es magia. Nuestro prota le dice que es una técnica básica y si controla la energía de los meridianos puede provocar varios efectos de energía. Dicho esto, menciona que si hace circular el ki creará agua. Si enfría la palma de la mano podrá enfriar el aire y condensar agua, que si continúa bajando la temperatura creará hielo. Al ver esto, la niña se maravilla y pregunta si puede comerlo. Al siguiente instante vemos que le dan el hielo y la otra, fascinada, menciona que está frío y duro. Contenta pregunta si ella también podrá hacer un montón de helado. Nuestro prota le dice que sí, menciona que una vez junte los ingredientes le hará una píldora de cultivo. Así, mientras pasa el rato, una energía ingresa en la casa. La esposa nota esto y mientras cubren al joven maestro esté contento, menciona que su madre llegó. Menciona que ahora están acabados. La esposa rápidamente ordena que lo atrape, pero es tarde ya que al siguiente instante el joven maestro desaparece. Al ver esto, nuestro prota reconoce que es la técnica de teletransporte de los 5 fantasmas. De repente, fuera de la casa, alguien los llama gusanos y pregunta cómo se atrevieron a arruinar la base de cultivo de su hijo. Abriendo la puerta, menciona que aunque los corten 1000 pedazos no calmará su furia. En eso el hijo pide que no los mate, indicando que al parecer conocen técnicas antiguas perdidas. Pide que mejor los capture y después de torturarlos convertirlos en esclavos fantasmales y hacerlos sufrir por la eternidad. Al escuchar esto, la madre insulta a la familia de 3 mencionando que por un golpe de suerte entraron en el camino del cultivo y se atrevieron a provocar a su familia. Moviendo la campana, menciona que ella tiene 100 maneras de torturarlos. Así, el siguiente instante ingresa un misterioso ser y nuestro prota reconoce que es un rey zombie oscuro de 100 años. La señora ordena al zombie que les fracture sus brazos y piernas, que los despelleje y arranque los tendones. Vuelve a tocar la campana haciendo que el zombie ataque en un instante. Nuestro prota observa el peligro y utilizando su piel logra alejarse del monstruo. También menciona que es rápido y al siguiente instante vemos que el zombie vuelve a atacar. Nuestro prota lo bloquea. Después de esto se toma del cuello y ve que le causaron una herida. Pensando, menciona que por suerte cultivó la técnica divina avance sin daño. Al ver su desempeño, la señora lo subestima e indica que incluso trajo su dote. Dirigiéndose al hijo, menciona que desde pequeño le ha dado muchas píldoras espirituales, baños medicinales junto a muchos hornos de cultivo de primera calidad. Pregunta cómo es que perdió con alguien tan mediocre. El hijo pide que no lo subestime y menciona que ese chico es muy escurridizo ya que incluso el maestro Bumin cayó en su trampa. También menciona que al parecer posee una técnica divina. Así señala y viendo la herida, la cual no sangra, la señora menciona que al parecer efectivamente cuenta con una técnica divina. En eso el hijo propone capturar a la esposa e hija mientras el rey zombie ataca al hombre. La madre menciona que es una buena idea y rápidamente se lanza hacia la esposa. En eso vemos que el subordinado no muerto intercede, pero la señora lo detiene utilizando su campana. Pregunta si en serio se atreven a utilizar esta vulgar técnica contra su secta Jiansan. Al siguiente instante la esposa de nuestro prota pide que no se acerque o se arrepentirá. Al escuchar esto la señora la menosprecia e indica que si no fuera por la niña, la cual tiene valor para su hijo, ya las habría liquidado.
Sin embargo, en ese instante la esposa de nuestro prota rápidamente activa una habilidad ígnea. El joven maestro sorprendido observa esto mientras nuestro prota contento observa de reojo. Así vemos que la señora logra liberarse y furiosa pregunta cómo se atreve. En eso la esposa de nuestro prota utiliza la técnica de luz deslumbrante para aturdirla, inmediatamente convoca la técnica del rayo menor, la técnica cuchillo de viento, la técnica hielo místico junto a las agujas de sellado. Todo esto es lanzado en un instante y al sentir que no es suficiente la esposa vuelve a lanzar las mismas técnicas. Mientras esto continúa la hija observa sin comprender qué pasa, así después de eso la señora suelta la campana y cae derrotada. Al ver esto el hijo pregunta cómo es que puede lanzar tantos hechizos consecutivos. Pregunta si acaso no necesita recuperar energía. Justo en ese instante nuestro protagonista sostiene la campana y moviéndolo detiene al zombi, suelta una pequeña risa y al siguiente instante se acerca al joven maestro. Este cae asustado y pide que no lo golpee en la cara, sin embargo vemos que lo golpean en la cabeza y así momentos después los vemos atrapados. Poco a poco madre e hijo recobran la conciencia y se sorprenden al ver a la niña. Esta rápidamente informa a sus padres que la vieja bruja y el señor malo han despertado. Al escuchar esto la señora la llama mocosa y pregunta a quién llama vieja bruja. En eso el hijo trata de calmarla pero la otra furiosa pregunta cómo se atreve a callarla. Para su sorpresa al siguiente instante recibe una cachetada. La esposa viendo sus manos pregunta si esta es la técnica de la palma flotante. Pregunta si en serio es tan fácil de aprenderlo. Nuestro prota menciona que un mortal debería de practicar durante 10 años para dominarla, sin embargo con su cultivo actual hace mucho que superaron a la gente común. También cuenta que al dominar la técnica divina bastará que agite el brazo y cortar el aire. Que si alcanza un nivel más alto podrá ser capaz de generar viento y usarlo como cuchillas. Al escuchar esto el joven maestro sorprendido pregunta quiénes son realmente. Menciona que el hechizo que usaron tenía el poder de alguien en el reino de construcción de cimientos, que la mujer lanzó tal habilidad como si arrojara dulces. Nuestro prota no le hace caso y pide a la esposa que concentre su energía, la otra rápidamente hace caso y al siguiente instante vemos que su fuerza empieza a manifestarse. Al ver esto el joven maestro se sorprende ya que en su cuerpo empezaron a aparecer talismanes. Incrédulo menciona que esto es imposible ya que ni con los mejores minerales podría dibujar tal poder. Nuestro prota sosteniendo el elixir del maestro monje cuenta que esto es el mejor material para dibujar talismanes. El joven maestro pregunta si en serio usó un material tan apreciado para dibujar talismanes. Rápidamente nervioso pregunta del por qué se acercan. Nuestro prota sonriendo menciona que llegó su parte favorita, la cual es saquear los tesoros de otros. La esposa comprende y mientras se acerca a la señora esta pregunta qué va a hacerle. Así vemos que en un instante le quitan el vestido y mientras buscan tesoros la señora pregunta si acaso saben quién es. Menospreciándolos menciona que en su vida jamás alcanzarán su nivel. Así momentos después la vemos humillada indicando que se arrepentirán de haberles robado su cultivo. También se pregunta de cómo terminó así si tenía el control. En eso la esposa comprende algo y cuenta que durante su pelea con el monje, usó una carnada para que el monje pueda capturarlo. También menciona que en esta pelea deliberadamente mostró la técnica de avance sin daño y así provocar la codicia del joven maestro. Esto hizo que quieran atraparlos y no matarlos, lo cual hizo que los subestimaran. Nuestro prota sonriendo comenta que todos los humanos caen igual. Que una trampa no sirve dos veces con alguien tan astuto. Al escuchar esto la señora enfurece ya que comprende que les tendieron una trampa. Nuestro prota solo les muestra una sonrisa y mientras se da la vuelta madre e hijo mencionan que se arrepentirán, que su esposo definitivamente no los perdonará. En eso la pequeña hija los reprende mencionando que según su padre no deben de decir groserías, que los niños malos deben ser castigados. Dicho esto ordena al sirviente no muerto que los castigue para que no digan más groserías. Así al siguiente instante vemos que madre e hijo son castigados. Hecho esto la niña se dirige a la vieja bruja y al señor malo, pregunta si aprendieron la lección. Por otra parte los padres observan los tesoros y comentan que esta vez no obtuvieron muchas cosas. En eso nuestro prota observa una ficha e indica que aunque no hayan muchas cosas son de mejor calidad. Por ejemplo el artefacto que sostiene puede invocar a cientos de soldados y generales fantasmas, que en tiempos de guerra solo esta ficha podría tomar una ciudad entera. Este toma un cuerno e indica que si lo soplas con poder mágico podrás conectarte al inframundo, que incluso podrías invocar a los emisarios del inframundo. En eso golpean la puerta y una vez abre uno de los vecinos menciona que los tipos a los cuales ofendieron son muy peligrosos, pregunta si aún los están molestando. Nuestro prota contesta que sí, a lo que el anciano buscando entre su bolsillo comenta que todos son pobres, también menciona que siente culpa por no haberlos ayudado. Dicho esto menciona que entre todos juntaron algo de dinero por lo que pide que lo tomen y escapen de este barrio peligroso. Menciona que al ser jóvenes tienen mucho por vivir.
Tras ver esto, la esposa rápidamente lo rechaza indicando que están bien. Nuestro prota dice lo mismo y menciona que al contrario querían hablar de algo importante. El anciano pregunta qué pasa. Nuestro protagonista cuenta que se encontraron con un gran benefactor el cual los ayudó con su problema. Así muestra su cuerpo recuperado y al ver esto el anciano se siente aliviado. Nuestro prota cuenta que aparte de eso este gran benefactor se interesó por este terreno. Menciona que él actuará como su intermediario por lo que ofrecerá una gran suma de dinero para que todos los vecinos se muden a una mejor zona. Al escuchar esto el anciano impactado pregunta si habla en serio. Nuestro protagonista contesta que según este benefactor el lugar le es de gran utilidad. Dicho esto pide que discuta con los demás vecinos. Menciona que si están de acuerdo su esposa gestionará todo. Tras escuchar esto el anciano accede y menciona que hablará con los demás. Ya a solas la esposa pregunta del por qué quiere que todos se muden. Nuestro prota cuenta que una gran batalla se avecina por lo que es mejor que todos se vayan. También indica que debe levantar un altar para establecer una formación. La esposa no comprende del todo pero nuestro protagonista le dice que no pueden perder el tiempo y continuar avanzando en su cultivo. La esposa accede y avergonzada pregunta si continuarán realizando esas posturas. Momentos después una vez cierran las cortinas nuestro prota pide que se acueste y levante su blusa. La esposa accede y una vez se levanta pregunta si así está bien. Tras esto nuestro protagonista saca un líquido y menciona que con esto la ayudará a formar su base. La esposa pregunta si no sería mejor que ambos practiquen juntos. Nuestro prota le dice que los cultivadores generan esencia vital. También cuenta que esta esencia es un tesoro de atributo yin, indica que una vez forme su base podrá ayudarlo en su avance. Mientras se prepara le dice que al inyectar esta esencia su cuerpo debe soportar la presión de romper sus meridianos. Así mientras inicia menciona que lo inyectará poco a poco, menciona que durante el proceso su cuerpo se seguirá fortaleciendo. Tras esto comenta que a continuación deberá aguantar el dolor. La esposa tomándose el abdomen cuenta que cuando dio a luz sintió un dolor terrible la cual tuvo que soportar durante un día y una noche. Menciona que si pudo soportar eso también lo hará en esta ocasión. Así pide que lo introduzca, sin embargo al siguiente instante rápidamente se avergüenza ya que eso se oyó extraño. Nuestro prota observándola pensando menciona que las mujeres por lo general son frágiles, en cambio las madres instintivamente se vuelven más fuertes, así pide que se tranquilice e indica que será rápido. Dicho esto empieza con el proceso, la esencia entra en su cuerpo y después de recorrer varias partes empieza a sentir los cambios, rápidamente siente un inmenso dolor. Al mismo tiempo vemos a los prisioneros en la cual la madre pregunta qué están haciendo esos dos, el hijo contesta que no sabe. Cuenta que ambos son muy raros ya que parecen dominar una técnica secreta de cultivo dual, que también cuenta que su avance es demasiado aterrador por lo que pregunta qué deberían de hacer. Tras escuchar esto la madre pide que no se preocupe y menciona que su padre no se quedará de brazos cruzados. Cuenta que aunque ese viejo no tenga un talento para el cultivo es muy hábil manejando a las personas. Cuenta que incluso logró que ella le diera un heredero. El hijo cuenta que ese desgraciado arruinó su base de cultivo. La madre le dice que en la secta del loto tienen una técnica de restauración la cual definitivamente conseguirá para que se recupere. Al mismo tiempo en la mansión de esta familia, el padre se disculpa ya que por tratar de salvar a su hijo terminó en esta situación. El monje comprende, contesta que no se arrepiente de haber intervenido. El padre pide que se quede a descansar mientras este busca una manera de ayudarlo. En eso entra el sirviente informando que algo terrible pasó. El jefe pregunta del por qué interrumpe el descanso del maestro. El sirviente se disculpa y menciona que es algo urgente. Así salen de la habitación y el sirviente cuenta que se trata de su esposa. El jefe de familia pregunta qué hizo ahora, pregunta si acaso aterrorizó a los vecinos de ese lugar, cuenta que incluso se llevó al rey zombie de 100 años. El mayordomo explica que no es eso y menciona que la señora fracasó. El jefe confundido no cree esto ya que con su fuerza debería de ser fácil someter a estos dos cultivadores. El mayordomo se pone de rodillas y jura que dice la verdad. Menciona que al parecer la señora cayó en una trampa ya que una vez entró a la casa se armó un gran escándalo. Menciona que momentos después no se supo nada de ellos. También cuenta que mandó a investigar por lo que descubrieron que dentro de la casa habían dos personas atadas los cuales deberían de ser la señora y el joven maestro. El jefe comprende e indica que se hará cargo. Dicho esto vuelve con el maestro el cual pregunta si acaso le pasó algo a su esposa. El jefe de familia contesta que no esperaba de que esos sujetos fueran tan astutos. El monje deduce que debe tener un corazón calculador por lo que pregunta qué hará a continuación. Dicho esto el jefe de familia pide un favor a lo que el monje pide que lo diga sin rodeos. Así el jefe de familia activa una habilidad y mientras el otro pregunta qué hace rápidamente le arrebata su alma. Ya fuera de su cuerpo pregunta del por qué, pero sin esperar una respuesta es atrapado en una estatua.
Hecho esto, el jefe de familia ordena que manden un mensaje a la secta del loto indicando que el maestro fue víctima de un cultivador demoníaco el cual le robó su alma. Dicho esto, solicita que envíen expertos para vengar al maestro. Volviendo con nuestro protagonista, vemos que este terminó los preparativos, la hija ordena al sirviente zombie que cubra todo con tierra, el sirviente rápidamente se mueve y empieza a ocultar todo. Poco después llega la esposa, la cual comenta que ya arregló todo, cuenta que todos los vecinos se mudaron contentos. La hija cuenta que también terminaron, así nuestro prota utiliza su habilidad y activa la formación defensiva, una ráfaga de viento empieza a envolverlos y mientras esto pasa la esposa pregunta qué está pasando. Instantes después todo vuelve a la normalidad. Nuestro prota explica que están en el centro de la formación y que una vez se active entrará en funcionamiento. La esposa pregunta qué hay de los efectos ya que no puede ver nada diferente, el esposo contesta que se activará una vez el enemigo ataque. Dicho esto, pide a la niña que vaya a jugar ya que sus padres deben hacer algo, la niña comprende y una vez baja menciona que no estorbará mientras juegan a la casita. Así esta se marcha y nuestro prota tomando a la esposa pide ir a la habitación indicando que ya preparó todo. Al siguiente instante vemos que preparó la tina, rápidamente se desviste y mientras ingresa la esposa pregunta qué se supone que debe hacer, nuestro prota pide que también ingrese. La otra un tanto avergonzada indica que primero se irá a poner un traje de baño. Así momentos después sale con su traje y posterior a esto ingresa en la tina, ya lista pide empezar, nuestro prota pregunta si recuerda la técnica de circulación de hielo que le enseñó, la esposa contesta que sí. Nuestro prota le cuenta que su reencarnación fue posible ya que este cuerpo es similar a su cuerpo original, menciona que con esto puede refinar el yang puro, la esposa no comprende y pregunta qué es eso. Nuestro prota cuenta que sus meridianos son más gruesos de lo normal por lo que puede maximizar la potencia del elixir que se define. Menciona que al refinar el yang puro generará un calor extremo, menciona que si no lo controla esto lo consumirá y los reducirá a cenizas. Menciona que para eso necesita el frío extremo la cual ella puede crear. Al escuchar que es peligroso la esposa pregunta del por qué no refina un elixir normal. Nuestro prota le explica que el elixir del yang puro es el más poderoso para una base de cultivo, menciona que en su vida pasada no conocía este método, sin embargo ahora que tiene la oportunidad desea aprenderlo. La esposa comprende e indica que hará todo lo posible para ayudarlo. Inesperadamente nuestro prota la toma del pie y pone su dedo en su boca, la esposa avergonzada pregunta del por qué hace eso a lo que nuestro prota contesta que la fuerza de los pies es 3 veces más fuerte que en los brazos. La esposa llega a comprender y así nuestro protagonista empieza con su formación de base. A medida que avanza su cuerpo empieza a emitir calor. Para contrarrestar esto la esposa utiliza su técnica del hielo oscuro la cual lo transmite a través de su pie, así estabiliza la condición de su esposo. Al día siguiente en la mansión del jefe, llegan miembros de la secta, el líder indica que vino como representante del salón de ejecución y vino a investigar el reporte del patriarca. Rápidamente le abren la puerta y una vez entra observa al maestro y pregunta del por qué murió de manera tan trágica, observa que no solamente destruyeron su cultivo sino que también destruyeron su alma. El patriarca de esta familia cuenta que eso no es todo ya que secuestraron al inútil de su primo y con el fin de rescatarlo el maestro murió trágicamente, menciona que al final incluso su tía terminó capturada. Al escuchar esto el otro pregunta qué clase de cultivador demoníaco puede suprimir a su familia. Cuenta que aparte de eso su tía tenía un artefacto de alto nivel, el patriarca cuenta que ese sujeto al parecer no está registrado en ninguna secta, también menciona que no saben qué técnicas usó ya que su tía incluso llevaba el regalo que le dieron como dote. Al escuchar esto el sobrino se sorprende ya que se trataba de un zombi negro de 100 años. El patriarca menciona que aparte de ser familia también es discípulo de la secta por lo que pregunta si no puede movilizar el escuadrón de ejecución, tras pedir su ayuda el otro pide que no se preocupe. Menciona que definitivamente se encargará de quien atrapó a su tía y mató a su maestro, también cuenta que trajo armas letales con las cuales podrá someterlo. Al escuchar esto el patriarca agradece, momentos después volvemos con nuestro protagonista en el cual la esposa comenta que la situación es mala, menciona que su energía se está agotando. En ese instante nuestro prota abre los ojos y termina de formar su base del yang puro, la esposa pregunta si logró hacerlo a lo que nuestro prota contesta que fue gracias a su ayuda. Tras escuchar esto la esposa se siente aliviada y de repente siente que todo su cuerpo cae. Nuestro prota rápidamente la sostiene e indica que hizo un gran trabajo, en eso aparece la hija la cual pregunta si aún continúan haciendo ejercicio, también pregunta del por qué hay tanto vapor, nuestro prota pide que guarde silencio mencionando que su mamá está cansada. La niña rápidamente se tapa la boca, en eso vemos una luz la cual resulta ser el equipo de ejecución, el líder examina la situación y pregunta si en serio se atrevieron a secuestrar al heredero de la familia Sie. Dicho esto ordena que se preparen.
Así su subordinado saca su arma junto a munición especial, rápidamente lo preparan y ponen en la mira a su objetivo. En eso la subordinada pregunta si no deberían de investigar, ya que según escuchó el joven maestro de esta familia estuvo absorbiendo energía vital de los civiles. El líder contesta que es mentira y aconseja que no crea en rumores. Observando a nuestro prota, menciona que al parecer son una familia de cultivadores demoníacos. Menciona que son un peligro, por lo cual deben erradicarlos. Dicho esto, ordena que disparen a la vez. Así el disparo se efectúa. Tras escuchar el impacto, la señora comprende que los refuerzos llegaron. Indica que ahora están salvados y que seguramente es obra de su padre. Menciona que por el disparo debe tratarse del escuadrón de ejecución. También menciona que esta familia de 3 ya debió de haber perecido. El hijo comenta que es sorprendente por deducir todo esto simplemente escuchando el disparo. La madre contesta que solo es un mocoso problemático el cual no conoce el mundo. El otro inconforme comenta que es una pena, ya que quería darle una lección con sus propias manos. Al mismo tiempo, en la parte superior, el líder sorprendido pregunta qué está pasando. Así, mientras vuelve a observar, vemos que nuestro protagonista lo encuentra. Impactado, no puede creerlo y ordena que vuelvan a disparar. Así vemos que el disparo se efectúa nuevamente, pero inesperadamente termina bloqueado por una barrera invisible. Al escuchar esto, la esposa pregunta de dónde vienen los disparos. Nuestro prota la tranquiliza indicando que deben ser nuevas personas las cuales traerán un nuevo botín de artefactos. Así agita la mano y la formación rápidamente empieza a levantar polvadera. Al ver esto, uno de los subordinados pregunta qué tipo de técnica es esta. Pregunta si acaso se trata de un cultivador en el reino del elixir dorado. El líder lo tranquiliza mencionando que no hay tantos cultivadores en ese reino. Menciona que están usando la técnica de un altar espiritual. Al escuchar esto, el subordinado se sorprende, ya que estas técnicas solamente pueden ser utilizadas por familias de alto rango. El líder contesta que es un simple altar de viento y polvo. También indica que no tiene de otra, por lo que ordena utilizar el sello de almas. Menciona que con esto los aturdirán y rescatarán a los rehenes. Los subordinados rápidamente obedecen y toman unas granadas de mano. Una vez le quitan el seguro, se disponen a lanzarlo, pero sin embargo en ese instante una de estas cae al pie del líder. Impactado pregunta quién soltó esto. Seguido esto, el arma se activa y deja atontado a todo el equipo. Esto hace que suelten sus granadas sin seguro. A causa de esto ocurre una secuencia de impactos aturdidores. Momentos después, madre e hijo observan aterrados cómo lograron capturar a todo el equipo. Al ver esto, la señora pregunta quién diablos son. Se sorprende al ver que alcanzó el reino de formación de base. También reconoce que cultivó el yang puro, la cual se menciona en los textos antiguos. Al escuchar esto, el hijo pregunta cómo es esto posible, ya que hace solo 3 días era un simple mortal. La madre, comprendiendo algo, pregunta si acaso proviene de una rama ancestral oculta. Nuestro prota contesta que podría serlo. Al comprender esto, la madre rápidamente se disculpa indicando que es un malentendido. Menciona que no quería ofenderlo, por lo que ruega su perdón. También menciona que su familia podría ofrecerle grandes cosas. Nuestro prota contesta que lo pensará, indicando que primero revisará lo que obtuvo. Así, mientras revisan el armamento, el joven maestro pregunta qué es una rama oculta. La madre explica que cada familia tiene técnicas secretas las cuales se transmiten de generación en generación. También cuenta que en un tiempo el cielo y el hombre se separaron. Cuenta que la técnica de su familia proviene de la Señora del Agua. Cuenta que la secta del Rey Fantasma fue fundada por la discípula del Soberano Púrpura. Así cuenta el inicio de varios grupos y termina indicando que los descendientes directos de estos linajes pertenecen a la rama oculta. Menciona que las enseñanzas que recibieron tienen la capacidad de crear su propia secta. También cuenta que mientras su familia transmitía su linaje de hechicería, poco a poco fueron perdiendo varias técnicas poderosas. Al escuchar esto, el hijo no puede creer que ese maldito sea tan increíble. La madre, por otra parte, pide que baje la voz. Al mismo tiempo, nuestro protagonista, tras revisar el arma, comenta que es un artefacto novedoso, ya que incluso un humano ordinario podría lanzar poderosos ataques a distancia. Cuenta que esta munición tiene el sello de la destrucción del alma grabada en el casquillo. Así obtiene 3 rifles francotirador. También observa la granada para aturdir la energía espiritual. Menciona que si lo hubieran utilizado bien habrían estado en problemas. En eso, el líder del equipo despierta y pregunta qué formación siniestra usó. Pregunta cómo pudo bloquear sus disparos y encima manipular a sus hombres. Al mismo tiempo, la tía lo llama sobrino. Nuestro protagonista cuenta que la formación que usó tiene 8 capas, conocida como la formación de 8 puertas. Cuenta que una de sus funciones es confundir a su enemigo y así evitar ataques a larga distancia. Menciona que su otra función es que su campo de alcance es mucho más largo de lo que se ve. Burlonamente comenta que habían más sorpresas, pero por desgracia cayeron muy pronto.
Al escuchar esto el líder se molesta, menciona que alcanzar una formación de 3 capas es algo muy raro, pregunta cómo podría ser capaz de crear una formación de 8 capas, nuestro prota cuenta que 8 capas es fácil. Al escuchar esto la tía sorprendida se dirige al sobrino y pide que no lo ofenda, así le explica que él es el heredero de una rama oculta ancestral, el otro no puede creerlo, menciona que no puede salirse con la suya solo por haberlos capturado. Menciona que su operación fue informada por lo que si no completan la misión la oficina principal usará armas definitivas capaces de destruir todo el lugar. Menciona que para eso no importará si pertenece a una rama oculta ya que será reducido a polvo. Nuestro prota pide que no se preocupe mencionando que los dejará libres. Madre e hijo se alivian al escuchar esto y el líder de equipo pregunta si acaso no teme que vuelvan para vengarse. Nuestro prota comenta que una cadena de venganza nunca acaba, que los cultivadores buscan la inmortalidad por lo que no quiere quedarse enredado con un karma mundano. Dirigiéndose a la señora comenta que intentaron destruir a su familia por lo que este destruyó su base de cultivo. Menciona que con esto están a mano, tras esto también menciona que necesita algunos materiales de alquimia por lo que pregunta si no tienen objeción, madre e hijo rápidamente contestan que están a su disposición. Días después el sobrino se encuentra con su tío y se disculpa por haber fracasado, cuenta que la otra parte es muy astuta. El patriarca revisa las peticiones y al ver el contenido el mayordomo comenta que esto prácticamente es una extorsión, el patriarca sin otra opción ordena que entreguen lo que piden. El mayordomo pregunta si no deberían de llamar a la anciana, el patriarca pregunta del por qué quiere llamar a su madre, menciona que con su temperamento una vez se enteré de que su nieto está en peligro se volverá loca, menciona que al final incluso podría quitarle el puesto de patriarca. Así ordena que haga los preparativos, una vez a solas el sobrino trata de decir algo pero el tío lo detiene indicando que por pedir su ayuda lo puso en riesgo. El sobrino pide que no diga eso, menciona que él es un cultivador encargado de suprimir a los cultivadores demoníacos. Menciona que inmediatamente informará a sus superiores para pedir refuerzos, al escuchar esto el tío pide que descanse, menciona que él se hará cargo. Así decidido comenta que los jóvenes de hoy en día no conocen las alturas del cielo, menciona que les dieron una oportunidad y aún así actúan con arrogancia. Más tarde volvemos con el protagonista el cual come con su familia, la esposa pregunta cuánto tiempo estuvo como un inmortal, el esposo pregunta del por qué siente interés, la hija pregunta si el cielo es divertido. Pregunta si hay huevos sabrosos como lo que están comiendo. Nuestro prota toma una porción y mientras se lo da comenta que muy pronto les llegará un gran regalo, que con eso papá podrá refinarla una píldora. Volviendo al tema anterior la esposa pregunta si pasó algo grave en el reino celestial para terminar en ese desastre. Nuestro prota cuenta que en el reino celestial siguen la ley del más fuerte, que por esta razón tanto dioses como budas provocaron un gran conflicto para obtener poder. Así cuenta que se llevó una feroz batalla de las cuales se aprendieron 3 grandes enseñanzas. Cuenta que tras ese desastre los cultivadores sellaron el vínculo con el cielo y así evitar una nueva catástrofe. Cuenta que sin embargo hace poco apareció una nueva facción misteriosa la cual empezó a cazar tanto a dioses como a inmortales. Menciona que en medio de esta pelea su cuerpo físico terminó destruido y su alma malherida descendió al mundo mortal. La esposa pregunta si no es cierto que los inmortales viven vidas felices y sin preocupaciones, nuestro prota contesta que eso solo son sueños y leyendas. También cuenta que en este tiempo vio el cambio constante de este mundo hasta la Tercera Guerra Mundial. En eso la hija pregunta del por qué todos pelean, pregunta si no sería mejor que jueguen alegremente, nuestro prota la acaricia indicando que este sería un mundo hermoso. En eso fuera de la puerta anuncian la llegada del patriarca del clan Rey Fantasma, dicho esto pide que salga para recibirlo, al mismo tiempo madre e hijo comprenden que su padre ha llegado. Una vez sale pregunta si trajo lo que le pidió, el patriarca rápidamente menciona que tanto su hijo como su esposa lo ofendieron. Dicho esto entrega una caja indicando que preparó todo lo que pidió por lo que a cambio pide que le devuelva a su esposa e hijo, nuestro prota revisa los materiales y tras ver que está completo ordena que lo suelten. Así la esposa abre la puerta y salen madre e hijo, al final como gestos de reconciliación el patriarca extiende la mano esperando que dejen sus quejas. Nuestro prota lo observa y una vez extiende la mano menciona esperar lo mismo. Así el patriarca se retira pero vemos que no tenía una buena cara. Poco después mientras vuelven a casa el hijo pregunta del por qué lo dejó ir tan fácilmente, que incluso le dio la mitad de la riqueza de su familia, el padre rápidamente lo reprende indicando que actuó imprudentemente, pregunta si acaso olvidó todo lo que le enseñó. También pregunta si en serio cree que habrían podido sobrevivir si se encargaba de ese sujeto, al escuchar esto la esposa pregunta del por qué grita a su hijo, en cambio el esposo rápidamente la reprende mencionando que por su culpa su hijo es como es.
La esposa cuenta que no solamente destruyeron su base de cultivo sino que también le quitaron el regalo de su dote, menciona que esto es una humillación. El patriarca cuenta que él anda con cuidado por lo que primero los rescató para poder actuar con libertad. La esposa menciona el momento en el cual extendió la mano y pregunta si acaso utilizó esa técnica. El patriarca se quita el guante y menciona que aunque tengan sus pertenencias no tendrán vida para disfrutarlo. Tras esto volvemos con nuestra familia en la cual la niña ordena que meta el cofre. Dicho esto, el subordinado zombie toma la caja y lo mueve dentro de la casa. La esposa pregunta si cree que los dejarán en paz. Nuestro prota espera que cumpla su palabra ya que no planea darle una segunda oportunidad. Al escuchar esto, la esposa pregunta si acaso tiene un as bajo la manga. Nuestro prota no contesta a esta pregunta, menciona que a continuación refinará una píldora para que la pequeña entre en el camino de la cultivación. Menciona que para eso necesitará su ayuda, a lo que la esposa rápidamente contesta que lo ayudará. Al ver que comprendió mal, nuestro prota le dice que en esta ocasión él la ayudará. La esposa no comprende y pregunta si acaso para esto también deben hacer una doble cultivación. Nuestro prota le dice que así es. Momentos después saca una muñeca y dándoselo a la hija pide que vaya a jugar en la otra habitación. La niña felizmente lo toma e indica que una vez terminen les preparará algo para que recuperen sus energías. La madre preocupada pide que le avise si pasa algo. La hija pide que no se preocupe mencionando que él lo protegerá. Después de esto, nuestro protagonista saca uno de los tesoros y pide que se los coma. Menciona que según le indique deberá de comer estos deliciosos materiales. Al escuchar esto, la esposa pregunta si para crear píldoras no utilizaban hornos de refinación, pregunta del por qué debe comer esto. Nuestro prota le explica que ambos entraron en el sendero de la cultivación con la cual pueden absorber la energía del cielo y la tierra. Dicho esto, le dice que utilizará su vientre materno como un horno de vida en la cual podrán condensar la píldora espiritual de máxima calidad. La esposa se toca el vientre y pregunta si acaso también puede hacer eso. Nuestro prota le explica que en ese lugar pueden dar vida, por lo que es el mejor lugar para tener éxito. Dicho esto, sugiere empezar, a lo que la esposa accede y empieza a comer. De repente empieza a sentir calor. Nuestro protagonista rápidamente la abraza e indica que empezará a usar las plantas, así los materiales empiezan a girar. Seguido esto, nuestro protagonista empieza a darle de comer. Hecho esto, empieza con la transformación y la condensación de la píldora. Nuestro protagonista analiza esto y al final la esposa menciona que algo está a punto de salir. En eso vemos que una píldora cae, Dios sabe de dónde. Nuestro prota rápidamente lo toma y la esposa pregunta si lo lograron. Al mismo tiempo, en la casa del patriarca vemos que este se saca el guante con el cual estrechó manos con el prota, observa al títere y guarda dicho guante en su interior. Seguido esto, usa una tierra mística y empieza a realizar grabados. Así empieza con el ritual y mientras el títere se levanta, el hijo sorprendido pregunta qué está haciendo su padre ya que nunca había visto esto. La madre cuenta de los materiales que está usando e indica que esta es una técnica transmitida a los herederos de su familia. El hijo pregunta del por qué nunca le enseñaron esa técnica. La madre contesta que planeaban enseñarle una vez formara su base de cultivador. Menciona que nunca esperaron de que surgiera este problema. Al mismo tiempo, el patriarca continúa con sus preparativos y levantando unos clavos se prepara para la última parte, así termina clavando el maniquí. Volviendo con la familia de nuestro prota, este entrega la píldora mencionando que una vez se lo coma podrá crear paletas de hielo. La niña feliz contesta que eso suena increíble. Le dice que con esto podrá hacerles deliciosos helados. Mientras los padres observan, vemos que la niña se pone la píldora en la boca y de un momento a otro termina tragándoselo. Al ver su reacción, la madre pregunta qué pasa y la niña contesta que sin darse cuenta se lo tragó sin tener tiempo a saborearlo. Al escuchar esto, la madre sonríe e inmediatamente la niña se desmaya. El padre la sostiene y al ver esto la madre pregunta qué le está pasando. Nuestro prota pide que no se preocupe indicando que la píldora empezó a hacer efecto. Menciona que cuando despierte habrá alcanzado el pico del reino refinamiento de Ki. De repente nuestro prota siente una punzada en el corazón y mientras cae de rodillas la esposa pregunta qué sucede. Tianchen comprende la situación y dirigiéndose al sirviente zombie ordena que ponga a la pequeña en la cama. Así mientras se la llevan nuestro prota comenta que esas personas empezaron a actuar. La esposa confundida pregunta cómo es posible ya que no puede detectar a ningún cultivador cercano. Nuestro prota reconoce que se trata de la técnica de maleficio fantasma. La esposa pregunta qué deberían de hacer ahora, a lo que nuestro prota pide que se tranquilice ya que al hacer esto simplemente buscan su destrucción. También pide su ayuda para contraatacar. La esposa decidida contesta que puede usarla como quiera, así nuestro prota le entrega una prenda y pide que se lo ponga en el vientre.
La esposa pregunta cómo planea contraatacar, a lo que nuestro prota contesta que las maldiciones se dividen en varias secciones. Menciona que la maldición que usan es la más básica, por lo que solo debe hacer un ajuste. También cuenta que para activar esta maldición deben usar un objeto que contenga el aura del objetivo. Menciona que puede ser una prenda el cual haya tenido contacto. Así, mientras cuenta su plan, la esposa pregunta si esta prenda pertenece a ese desgraciado. El esposo contesta que sí, indicando que lo usarán para que prueben su propia medicina. La esposa comprende y rápidamente pone la prenda en su abdomen. Al mismo tiempo, volviendo con la familia de desgraciados, la madre cuenta que con esta técnica su padre se deshizo de varios enemigos. Menciona que en el futuro también tendrá que dominarlo. El hijo pregunta si no sería más fácil que le den artefactos poderosos para así acabar con ese sujeto y torturar a su esposa. En ese instante siente algo y al ver esta reacción la madre pregunta qué le pasa. El hijo rápidamente empieza a gritar y posterior a esto escupe sangre. La madre preocupada no comprende qué pasa. El hijo en cambio agoniza y empieza a escupir más sangre. Mientras esto pasa, el padre voltea y rápidamente empieza a revisar su condición. Después de esto logra sanarlo. Una vez se levanta, el joven siente como si nada hubiera pasado. El padre observa confundido, pero aún así decide continuar con su hechizo de maldición. Mientras activa la maldición, vemos que de repente el hijo nuevamente es afectado y termina escupiendo más sangre. Posterior a esto cae rendido. La madre lo observa y comenta que esto es extraño. El padre pregunta qué está pasando. Así ordena que lleven al joven maestro para que le realicen un examen completo. Ya al día siguiente observan los resultados. La madre pregunta por su condición, a lo que el padre cuenta que en este mundo existen dos hechizos temibles. La primera es aquel que sobrepasa toda capacidad y la otra es aquella la cual no se puede ni rastrear. La madre no comprende y pregunta qué deberían de hacer. El padre, comprendiendo algo, ordena que preparen el coche. Más tarde volvemos a la casa de nuestro protagonista, en el cual la hija cuenta que preparó helados. Así, con una sonrisa entrega sus helados y pide que se los coman. Mientras los padres prueban, la esposa pregunta si con esto se solucionará todo. Nuestro prota pide que se tranquilice, indicando que muy pronto volverán. Justo en ese instante golpean la puerta y amablemente piden una reunión con su patriarca. Nuestro prota se burla de esto y una vez salen se encuentran con esta familia. Pregunta del por qué vienen a verlo nuevamente. El patriarca, sin otra opción, comenta que según su esposa es un cultivador que domina la medicina. Nuestro prota contesta que solo es una pequeña técnica la cual no es digna ni de mencionar. El patriarca señala a su hijo y cuenta que de repente enfermó gravemente. Menciona que se le hicieron exámenes y no encontraron el problema. Dicho esto, pide que lo examine para que pueda tratarlo. Menciona que si lo hace le darán una buena recompensa. Nuestro prota comenta que ya le dio un gran regalo. Menciona que si acepta esto sería abusar de su cortesía. Aún así, viendo su insistencia, decide revisarlo. El padre, sin poder molestarse, agradece por su ayuda. Tras esto, nuestro protagonista revisa al paciente, cuenta que la situación es grave, a lo que el padre pregunta qué pasa. Nuestro prota cuenta que la base de su cultivo fue dañado, pregunta si no ofendió a alguien últimamente. También cuenta que le pusieron una maldición. Menciona que si no tratan esto su vida correrá un gran peligro. El patriarca, sin otra opción, pregunta si conoce algún método para salvarlo. Nuestro prota contesta que es riesgoso, pero aún así hay una manera de curarlo. El patriarca pregunta de qué habla, a lo que nuestro prota contesta que para romper esta maldición necesitará muchas hierbas junto a tesoros espirituales. El patriarca se molesta por esto, pero rápidamente cambia de actitud e indica que si salva a su hijo el costo no importará. Así, la esposa de nuestro prota saca una lista con los materiales requeridos. Al ver esto, el patriarca queda impactado y menciona que esto es una estafa. Pregunta si acaso pretenden vaciar toda su tesorería. Nuestro prota pregunta si acaso quiere perder a su heredero. El patriarca, aún cuerdo, menciona que las hierbas son muy raras. También cuenta que uno de los artefactos es imposible de conseguir. También pregunta por la madera de los 100 rayos. Menciona que con suerte un trozo de madera puede ser golpeado 5 veces por un rayo, por lo que es imposible conseguir este objeto. Pregunta de dónde quiere que lo saque. Nuestro protagonista pregunta si sabe cómo curar a su hijo. Le aconseja que mejor vaya a buscarlo o caso contrario puede preparar el funeral. El padre pregunta qué pasará si no logra curarlo. Nuestro prota contesta que si no puede curarlo nadie más podrá hacerlo. Sin otra opción, el patriarca acepta. Así el joven maestro se queda y una vez dentro la hija pregunta del por qué le trajeron al tío malo. El padre contesta que está enfermo. Le dice que su padre lo curará a cambio de un generoso pago. En eso la esposa pregunta si realmente puede sanarlo. Nuestro prota contesta que no solo debe sanarlo, ya que también debe restaurar su base de cultivo. La esposa pregunta si eso no será costoso. Nuestro prota le cuenta que selló su alma y que su familia nunca podrá deshacerlo.
También cuenta que fácilmente podría restaurar su cultivo dándole una gota de su sangre. Al escuchar esto, la esposa pregunta del por qué pidió todas esas cosas. Nuestro prota le cuenta que los sellos y armas que tienen son objetos que tienen un límite de uso. Cuenta que por esta razón necesita forjar artefactos con las cuales podrán enfrentarse a poderosos enemigos. La esposa pregunta qué quiere decir, a lo que nuestro prota cuenta que pidió esos tesoros por una razón. Cuenta que una vez sane a este tipo seguramente los atacarán con todas sus fuerzas. Menciona que para esto ganó un poco de tiempo y así poder prepararse. Más tarde, volviendo a la casa del patriarca, una vez entra, la esposa pregunta cómo está su hijo. El padre molesto deja la lista y ordena al mayordomo que llame a su madre. Al mismo tiempo, la esposa revisa la lista y no puede creer que haya exigido tantos tesoros incomparables. El patriarca contesta que no importa, ya que lo importante es salvar a su hijo. Menciona que si lo dejan morir habrán perdido 20 años de recursos y sacrificios. Así, al día siguiente el patriarca entrega todo lo que pidió. Nuestro prota abre el cofre y empieza a revisar los artículos. Revisando una placa contesta que aunque no es de grado superior aún le sirve. También revisa la madera de 100 rayos, la cual parece ser de grado inferior. Aún así pregunta del cómo lo consiguió. El patriarca cuenta que con la tecnología actual pueden controlar los rayos y generarlos artificialmente en un laboratorio. De este modo pueden golpear una madera con 100 rayos. Pregunta si le sirve, a lo que nuestro prota contesta que aunque no sea de buena calidad le sirve. Dicho esto, el patriarca pide que salve a su hijo. Mientras intenta ingresar, nuestro prota lo detiene y el patriarca pregunta qué significa esto. Tianchen contesta que a continuación utilizará una técnica secreta la cual no puede revelarse a extraños. El patriarca, un tanto molesto, comprende y pide que cumpla su palabra. Una vez en marcha, nuestro protagonista no puede creer que realmente hayan logrado crear este material. Empieza a comprender que los problemas en el reino inmortal fueron a causa de la ciencia humana. La esposa nombra a varios enombrados científicos junto a sus avances. Nuestro prota comprende que dirigir el fuego y convocar rayos era una habilidad netamente de los cultivadores y que en este mundo los humanos ordinarios pueden crearlos artificialmente. Dicho esto, pide a su esposa que le ayude a conseguir libros de física, matemática y química para poder estudiarlos. A continuación menciona que empezará a refinar píldoras. La esposa, tocándose el vientre, pregunta si la volverá a utilizar. Nuestro prota contesta que sí, y momentos después vemos que empieza con su extraña refinación. Instantes después logran crear varias píldoras, las cuales tienen distintos usos. Tomando una de ellas, cuenta que esta píldora te permite conservar la juventud. Al escuchar esto, la esposa pregunta si realmente existe algo tan increíble. Nuestro prota rápidamente se lo da de comer y cuenta que incluso en el reino inmortal las mujeres lo codiciaban. Así la esposa disfruta de esto. Nuestro prota, por otra parte, comenta que ahora empezarán con la creación de artefactos. Así toma la placa y cuenta que los artefactos se dividen en 3 tipos: las de apoyo, ataque y alma divina. Menciona que de acuerdo a los materiales que tienen refinarán los más útiles. La esposa pregunta si podrá crear algo tan grande. El esposo cuenta que refinar artefactos es distinto a crear píldoras. Así señala y menciona que utilizarán otro método. La esposa pregunta si acaso habla de su estómago, a lo que nuestro prota cuenta que con ese órgano podrán armonizar todos los materiales. Cuenta que es similar a cuando un herrero utiliza el fuego para darle forma a una espada. Menciona que al final los templarán y refinarán poderosas armas. Por último, le dice que refinarán un artefacto de vida, el cual estará dentro de sus cuerpos y serán nutridos por su dantian. Así traga una de las píldoras y menciona que utilizarán tanto la energía del yang como su energía del yin. Así, mientras explica, la esposa comprende. De repente nuestro prota le da un beso y ambos empiezan a elevarse por los aires. Seguido esto, por el calor acumulado, sus prendas empiezan a desintegrarse. Así nuestro prota empieza a utilizar su fuego del yang para forjar el artefacto. Inmediatamente se lo traspasa a la esposa, la cual utiliza su energía del hielo para templarlo. Así repiten este proceso. Al mismo tiempo, en la casa del patriarca, mientras estos esperan, el mayordomo cuenta que hay nuevas noticias. El patriarca pregunta por la situación, a lo que el mayordomo cuenta que ya rodearon todo el perímetro y los tienen vigilados. Menciona que últimamente se han estado moviendo, por lo que seguramente están curando al joven maestro. El patriarca comprende e indica que bajo ninguna circunstancia deben dejarlos escapar. En eso sienten una poderosa fuerza. Vemos que el mayordomo empieza a temblar y una voz desgastada los llama inútiles. Cuenta que se fue a Tailandia en busca del rey dragón blanco. Sin embargo, en este tiempo su precioso nieto perdió su base de cultivo y actualmente está gravemente herido. Dirigiéndose al patriarca, pregunta si es así como lidera a la familia. La esposa rápidamente la llama suegra y vemos entrar a la madre del patriarca. El hijo trata de darle una explicación, pero la madre lo interrumpe indicando que las explicaciones son para los débiles. Lo vuelve a llamar inútil y pregunta si acaso se equivocó al nombrarlo patriarca.
Menciona que su hermano menor es más apto, en eso la nuera rápidamente la calma, cuenta del poderoso adversario al cual enfrentan. De repente la suegra rápidamente la calla e indica que de igual manera es una inútil ya que incluso perdió su dote. Así mientras reclama, los hijos no pueden hacer nada y ésta decide ir a ver con sus propios ojos. Al escuchar esto el hijo se alegra. La madre comenta que una vez le llegue la hora de partir su nieto estará a cargo de la familia. Menciona que todos aquellos que se atrevieron a lastimarlo no podrán escapar del infierno. Tras decir esto sale de la mansión y mientras avanza el hijo sorprendido observa que ahora puede caminar en el vacío, pregunta si acaso ya entró en el pico de la etapa de formación de elixir. Sin escuchar respuesta la madre se marcha y el hijo seguro de poder ganar menciona que no podrá escapar de su familia. Al mismo tiempo volvemos con nuestro protagonista el cual termina de implantar el artefacto. Seguido a esto entrega un anillo mencionando que en este mundo es el símbolo de la unión de dos esposos. Menciona que mientras estaba con su anterior encarnación no pudo darle el anillo. Mientras la esposa contempla el anillo nuestro prota cuenta que para forjar este artefacto utilizó la madera de los 100 rayos. La esposa pregunta por el suyo a lo que nuestro prota contesta que naturalmente tiene un anillo. En eso siente una presencia y dándose la vuelta pregunta si ya sabe cómo usar los dos artefactos. Le dice que como esperaba esa familia vino y trajo a un cultivador en el reino de la formación de elixir. Calmándola pide que no se preocupe mencionando que ahora les darán la bienvenida. Así estos salen y se encuentran con la familia del patriarca. Dirigiéndose a la anciana pregunta quién es. El patriarca contesta que ella es su madre la cual en sus tiempos hizo temblar todo el sureste de la ciudad. La señora comenta que su hijo fue imprudente por lo que pregunta cómo va su recuperación. Nuestro protagonista le dice que aunque el proceso fue difícil logró cumplir con su deber, que gracias a los objetos que le dieron pudo salvar a su joven maestro. Tras esto la señora observa el nivel de nuestro prota y rápidamente se percata de algo anormal, gentilmente contesta que si ese es el caso se lo llevarán. Con esto nuestro protagonista les da el permiso y así sale el nieto. La niña lo llama tío malo y cuenta que su padre lo curó por lo que ya no debe seguir haciendo maldades o caso contrario le darán nalgadas. El otro sarcásticamente contesta que se reformará y se volverá una buena persona. Seguido de esto abraza a su abuela y susurrando pide que lo vengue. Así nuestro prota y la abuela se quedan observando. Seguido a esto la abuela reprende a su nieto y pregunta si acaso olvidó las enseñanzas que le dio. Dirigiéndose a nuestro prota se disculpa por los problemas y menciona que volverán para mostrarle su gratitud. Así ésta se da la vuelta y una vez se marchan la esposa pregunta del por qué no los atacaron. Nuestro prota contesta que esa señora es un viejo zorro astuto. También cuenta que no es tan impulsiva como ese idiota arrogante y su madre, que a diferencia de su hijo planea todo antes de atacar. Volviendo con la familia enemiga el nieto pregunta del por qué no los acabó. La abuela pregunta quién es para darle lecciones, menciona que al principio actuaba con cautela y se cegó por la codicia por lo que causó un gran daño a la familia. El hijo contesta que se equivocaron a lo que la madre los llama inútiles. La anciana no puede creer que unos don nadie los hayan menospreciado, que tuvieron que obligarla a salir. Tras escuchar estas quejas el nieto comenta que ella aún sigue siendo la pilar de su familia, promete cambiar y ya no mostrar piedad a los que le desafían, también jura que definitivamente los eliminará. Días después vemos que la abuela empieza a preparar un ritual. Tras moler los ingredientes empieza a dibujar un enorme círculo. Seguido a esto graba el cuerpo de su nieto y al final activa su habilidad. Mientras esto pasa el nieto pregunta qué hace y del por qué nunca escuchó de este método. La abuela cuenta que esta es una técnica secreta transmitida por el monasterio Disang. Menciona que con esto aislará todos los hechizos malignos que se le hayan puesto. Al día siguiente volvemos con nuestro prota el cual revisa los artefactos. En eso siente algo y vemos que un grupo de no muertos sale de un portal. Mientras se acercan nuestro prota cuenta que ya vienen por lo que pregunta si está lista. La esposa contesta que sí, al igual que el sirviente no muerto. No muy lejos vemos a la anciana la cual cuenta que su familia del rey fantasma se abrió camino en esta ciudad gracias a su sistema de soldados no muertos. También menciona que aunque no puedan matarlo de inmediato al menos podrán desgastarlo y así ver sus cartas ocultas. Indica que al final darán el golpe de gracia. Así en dirección a nuestro prota vemos que empieza la pelea. La esposa utiliza un talismán con el cual controla a uno de los muertos y lo obliga a obedecerla. En eso otro ataca por el costado pero rápidamente pierde la cabeza a causa del sirviente no muerto. Así pasa una hora en la cual la esposa agotada pregunta si ya acabaron con todos. El esposo comenta que al parecer están midiendo su poder. Seguido a esto vemos que otro portal se abre y de este salen no muertos con una formación de base en la etapa media. Nuestro prota no esperaba esto y al mismo tiempo el patriarca no puede creer que tenga a tantos cadáveres en esa etapa, pregunta a su madre de dónde lo sacó.
La madre contesta que son sus viejos conocidos, así nombra a varios maestros de distintas sectas. El patriarca se sorprende al escuchar esto ya que estos cultivadores llevan desaparecidos demasiado tiempo. La anciana cuenta que tras todo este tiempo el talismán que los controla está a punto de agotarse. Dicho esto menciona a la familia de nuestro prota e indica que aunque no intervengan podrán eliminarlos. El patriarca le cuenta acerca de la misteriosa formación que pusieron. La anciana pregunta qué podría ser esta formación ya que el poder espiritual de este lugar es muy pequeño. Menciona que por esta razón las grandes sectas buscan un terreno con inmensa energía espiritual. Cuenta que a lo contrario este lugar solo tiene viento y polvo por lo que no hay nada que temer. Después de explicar esto el hijo contesta que hizo una buena jugada. También menciona que esos cadáveres deben conservar sus técnicas secretas. Así volviendo con nuestro prota vemos que se enfrenta a dos cultivadores no muertos. Tras atacarlo rápidamente bloquea a uno y al siguiente instante da un golpe. Inmediatamente aparece el otro el cual utiliza una habilidad de ataque. Nuestro prota es obligado a retroceder y mientras se prepara para atacar vemos al subordinado no muerto el cual se enfrenta a otro par de enemigos. En eso vemos a la esposa la cual tiene sus propios enemigos. Inmediatamente uno de estos ataca y tras saltar se dispone a acabarla. La esposa rápidamente agita la campana con la cual invoca al no muerto que ganó recientemente. Seguido esto usa un talismán la cual tras impactar invoca a 5 pequeños no muertos los cuales detienen a su enemigo. Momentos después se dirige a nuestro prota y menciona que ya no puede aguantar. Nuestro prota pide que utilice el artefacto mágico que crearon. Así observa su anillo y llaman al rayo celestial. Con esto atacan a todos los enemigos. Tras ver esto el patriarca pregunta qué tipo de artefactos mágicos están usando ya que pueden controlar poderosos rayos. La anciana contenta menciona que finalmente mostraron sus cartas bajo la manga. Menciona que si hubieran atacado habrían sido golpeados por esos artefactos. Tras escuchar esto el hijo comenta que comprendió la lección. La anciana viendo que es el final decide acabarlos. Así activa una técnica a distancia la cual rápidamente se acerca en dirección a nuestro prota. A causa de esto los no muertos derrotados empiezan a levantarse. De repente se mueven a gran velocidad y al ver esto la esposa observa que van en dirección a su esposo. Este rápidamente activa su formación de 8 capas, con esto activado toma a su esposa y se elevan por los aires. Al ver esto la anciana se sorprende e indica que al parecer tenían otra carta bajo la manga. El patriarca pregunta cómo es posible ya que deberían de haberse quedado sin fuerzas. La anciana observa que con esa formación puede absorber energía de sus cadáveres refinados. Menciona que con esto se fortalecerán mientras ellos se debilitan. El patriarca pregunta si acaso nuevamente serán derrotados. Ya harta la anciana sugiere sacar su última carta. Así pide que los convierta en cenizas. El hijo comprende e indica que si hacen esto alarmarán a las autoridades de la ciudad. La madre pregunta qué hay con eso ya que simplemente deben pagarles para que se mantengan callados. El hijo escucha y una vez le llama ordena que ataquen en la dirección indicada. Así volvemos con nuestro protagonista los cuales se vuelven a encargar de sus enemigos. Una vez los derrotan la esposa nota algo y vemos que se trataba de un bombardeo. Estos impactan y muestran una gran explosión. Mientras el patriarca observa esto repentinamente recibe una llamada el cual pregunta qué está haciendo. El patriarca lo llama comisionado Wang y cuenta que solo estaban haciendo pruebas en un terreno baldío de su familia. También le dice que cuando tengan tiempo se reunirán para tomar un buen licor y conversar. El comisionado comprende lo que quiere decir y pide que tenga cuidado ya que si continúan no podrá encubrirlo. Así termina la llamada. La anciana sugiere bajar para ver. Una vez bajan repentinamente son atacados por nuestra pareja. La anciana aún confiada pregunta si realmente la enfrentarán. Menciona que ahora están lejos de su formación. El patriarca indica que su emboscada falló. Al mismo tiempo nuestro prota pide a la esposa que libere todo el poder de su artefacto. Así ambos lo activan y la anciana sorprendida pregunta cómo es esto posible. Dicho esto ambos son atacados. La esposa no puede creer que este artefacto sea tan increíble. Cuenta que siente que su energía fluye sin cesar y parece no agotarse. El esposo cuenta que eso es gracias a ese buen hijo el cual les dio preciosos materiales. Al mismo tiempo madre e hijo se sorprenden por esto. El patriarca comprende que eso es el mejor artefacto de absorción de energía. Impactado pregunta si acaso es un artefacto espiritual de la antigüedad. Nuestro prota cuenta que en un combate el que tenga mayor energía será el que gane. La anciana por otra parte no puede creer que hayan salido ilesos después de esa explosión por lo que pregunta cómo sobrevivieron. Nuestro prota afirma que ese ataque de misiles era similar a un ataque de 10 cultivadores en la formación de elixir. La anciana vuelve a preguntar de cómo sobrevivió a lo que nuestro prota separa su frente, sonriendo le dice que sus cartas ocultas no pueden igualarse a las suyas. Así volvemos unos minutos atrás en la cual antes de que los misiles impacten nuestro protagonista utilizó una de las habilidades de su formación de 8 puertas.
Con esto la formación cubrió toda la casa y la desapareció en un instante. Así mientras los misiles explotaban vemos a nuestra familia tranquilamente tomando el té. Volviendo a la actualidad, pregunta si en serio cree que utilizó su dinero para comprar este lugar el cual no tiene energía espiritual. Así revela que 100 metros abajo de la tierra existen muchas cuevas naturales las cuales son perfectas para esconderse. En eso la anciana ve que se acerca y pregunta qué pretende hacer. Nuestro protagonista sin decir nada destroza su base de cultivo y le saca su elixir. Así la anciana cae y mientras escupe sangre el patriarca pregunta si sabe lo que está haciendo. Menciona que el dañar a un compañero cultivador es un tabú en la era moderna. Mientras se queja rápidamente aparece la esposa la cual cuenta que su marido le pidió encargarse de él, sonriendo pide que aguante. El otro aterrado observa que se acerca lentamente y al siguiente instante también termina con el mismo destino. Tras esto la esposa cuenta que la esencia de este tipo es mucho más abundante que el anterior. Mientras lo observa nuestro prota cuenta que eso se debe a que estaba en el pico de la formación de su base. Tras escuchar esto la esposa pregunta qué harán con ellos, el patriarca pregunta qué pretenden hacerle, menciona que el matar es algo ilegal por lo que si los descubren no podrán escapar del ejército. Nuestro prota se acerca y comenta que en este tiempo su familia se ha esforzado para entregarles recursos valiosos, le dice que están agradecidos por lo que no olvidarán su bondad. Dicho esto pide que regresen a casa y traten sus heridas. También menciona que en pocos días irá a agradecerles en persona. Madre e hijo escuchan esto y rápidamente suben al coche para escapar en un instante. Poco después volviendo a casa la hija pregunta si lograron ahuyentar a los malos, nuestro prota contesta que sí a lo que la niña contesta que es increíble. Dicho esto le da un beso y pregunta si le gustó su recompensa. Nuestro prota contesta que no existe mejor recompensa. En eso mientras juegan la esposa les dice que ya es hora de comer, así mientras comen nuestro protagonista observa esto y pensando cuenta que durante los 10.000 años que pasó cultivando nunca sintió esto. Con esto en mente empieza a comer. Más tarde la esposa pregunta si ahora se preparará para formar su elixir. El esposo contesta que planea utilizar esta esencia líquida del patriarca para refinar un cadáver en la etapa formación de base. La esposa pregunta si será similar a los no muertos de esa anciana. Nuestro prota cuenta que la técnica de refinamiento de cadáveres del joven de esa familia era el más rudimentario. También cuenta que la técnica de esa anciana estaba incompleta por lo que sus no muertos a medida que pasaba el tiempo empezaban a perder fuerza. Menciona que sus cuerpos empezaban a descomponerse por lo que no duraban con el tiempo. Cuenta que en cambio la técnica que empleará hará que el no muerto evolucione convirtiéndose en un rey cadáver del inframundo. Al escuchar esto la esposa pregunta si acaso incluso los inmortales practican técnicas tan aterradoras. El esposo contesta que las técnicas en principio no son malignas ni buenas ya que depende de cómo le den su uso. También le cuenta que los cultivadores que pueden refinar cadáveres solían ser los más poderosos ya que podían crear sus propios ejércitos. Cuenta que en una gran guerra del pasado un cultivador tuvo que transformar a sus hermanos e hijos para derrotar a su enemigo. Cuenta que en cambio la otra parte sacrificó a su hija para detener a esta legión de no muertos. Al escuchar esto la esposa empieza a sentir un mal presentimiento, pregunta si el desastre caerá en este mundo. Nuestro prota la toma de la mano y cuenta que cuando descendió este mundo mortal también sintió algo extraño. Menciona que por esta razón deben volverse fuertes, cuenta que gracias a la familia sí lograron obtener varios tesoros y avanzar en su cultivo. Menciona que solamente volviéndose fuertes podrán protegerse en el futuro. Dicho esto levanta el frasco indicando que ahora la ayudará a formar su elixir. La esposa comprende y avergonzada pregunta si lo meterá directamente. Dicho esto se queda en silencio por lo que acaba de decir. Nuestro prota contesta que este elixir contiene impurezas, menciona que solamente por el cultivo dual podrán refinarlo en un elixir puro. La esposa comprende y pregunta qué postura usarán esta vez. Avergonzada corrige sus palabras y pregunta qué técnica usarán. Tras esto hacen los preparativos. Antes de empezar el esposo menciona que el proceso será doloroso. La esposa pide que continúe indicando que con él a su lado no le tiene miedo a nada. De repente nuestro prota le da un beso. Una vez se apartan la esposa pregunta si esto era parte del proceso. El otro contesta que no y disculpándose pregunta si acaso no le gustó. La otra no sabe qué contestar y rápidamente le da un beso. Nuestro prota pensando cuenta que esta sensación es nueva para él. Cuenta que ni siquiera el néctar celestial del mundo inmortal o el durazno espiritual era tan dulce como esto. Se pregunta si acaso esto será la clave para avanzar a un reino superior. Así estos se separan y la esposa sugiere empezar. Dicho esto nuestro protagonista acerca el elixir la cual ingresa en el abdomen de la esposa, rápidamente empieza a sentir calor, instantes después empieza a flotar por los aires. A medida que los cambios se manifiestan nuestro protagonista se une a ella y la empieza a ayudar. En eso pide que utilice su técnica del hielo para congelarlos, la esposa hace caso y activa su habilidad con la cual los congela en un gran pilar.
Nuestro protagonista empieza a utilizar sus llamas para purificar este elixir. Rápidamente empieza a purificarse y al final queda un elixir puro. Con esto el pilar de hielo se destroza y una vez desciende nuestro protagonista observa que entró a la etapa inicial del reino de formación de elixir. La esposa menciona que se siente bien, que extrañamente se siente más liviana. El esposo cuenta que al entrar a este nuevo reino su energía recorrerá todo su cuerpo, cuenta que incluso debería de poder elevarse por los aires. Al escuchar esto la esposa se sorprende y en un instante empieza a sentir una nueva energía, con esto empieza a flotar por los aires y contenta no puede creer que realmente esté volando. En eso sale la hija la cual se sorprende al ver esto y pregunta si acaso su mamá es un ángel, la madre la observa y por falta de control termina desactivando su habilidad, así cae y nuestro protagonista la sostiene. Tras esto la familia se queda sonriendo. Después de esto vemos que refinó al sirviente no muerto convirtiéndolo en un cadáver avanzado en el reino de la formación de base, la hija pregunta si ahora puede crear paletas de hielo, el sirviente escucha y rápidamente forma un trozo de hielo, la niña no puede creer que sea enorme. Mientras esto pasa nuestro protagonista menciona que es hora de visitar a la familia Xie, la esposa pregunta qué planea hacer a lo que el esposo contesta que deben sacarle hasta el último de sus recursos. La esposa sonríe al escuchar esto. Así momentos después los vemos caminando por la calle, a medida que avanza nuestro protagonista observa los cambios de la ciudad y no puede creer que después de 10.000 años hayan progresado tanto. Menciona que ahora tienen coches y aviones los cuales no necesitan energía espiritual. La esposa cuenta que esto es el resultado del avance tecnológico que ocurrió en los últimos años, nuestro prota piensa en esto y siente curiosidad por saber cómo funciona. En eso la esposa menciona que su hija ya está en la edad de ir a la escuela por lo que pregunta si deberían de buscar una. Nuestro prota pregunta qué es exactamente una escuela, la esposa contesta que es un lugar en donde aprenden a leer, a escribir y a estudiar la ciencia, nuestro prota sorprendido pregunta si todos pueden ir a la escuela, ya que en la antigüedad solo los genios e hijos de poderosas familias tenían la oportunidad de estudiar. Así admira el presente y poco después llegan a la entrada de la familia Xie, tras golpear el mayordomo pregunta quién es, rápidamente se sorprende al ver que son ellos y nuestro prota cuenta que vinieron a agradecer por los regalos, el mayordomo pide que esperen un momento. Instantes después el patriarca pregunta del por qué están aquí, el hijo pregunta si acaso vinieron por ellos, así mientras se alarman sale la abuela la cual no puede creer que se queden congelados en este momento, pregunta si saben en dónde están. El hijo pregunta qué deberían de hacer a lo que la madre pregunta si acaso olvidó que su mansión tiene una gran formación, menciona que frente a esta formación incluso los poderosos cultivadores no podrán salir vivos. Al escuchar esto el hijo se alegra y la esposa confiada decide salir a darles la bienvenida. Antes de esto la anciana ordena que se comunique con la oficina provincial para que manden refuerzos por si acaso, hecho esto la familia sale a recibirlos. Instantes después abren la puerta y en el interior todos reciben a nuestro protagonista. Nuestro prota sonriendo comenta que no esperaba de que le dieran esta bienvenida, el patriarca pregunta del por qué vino a visitarlo. Nuestro prota sin andarse con rodeos cuenta que últimamente su familia sufrió ataques por lo que tras escuchar que la familia sí es caritativa y generosa vinieron a pedir materiales. Al escuchar esto el joven maestro pregunta qué está diciendo. Sin embargo rápidamente es callado por el padre el cual menciona que si tienen dificultades su familia los ayudará, dicho esto los invita a pasar para conversar. Nuestro protagonista acepta y una vez dentro el patriarca muestra una sonrisa, con esto activa la formación de la mansión. De repente estos empiezan a desaparecer y la esposa sorprendida pregunta a dónde se fueron, nuestro prota comenta que al parecer tienen malas intenciones lo cual los llevará a su perdición, la esposa pregunta qué tipo de trucos utilizaron, pregunta si acaso utilizaron algo para confundir sus sentidos. En eso una voz les dice que aunque lo sepan no podrán salvarse, menciona que esta gran formación protegió su familia durante 100 años, cuenta que está alimentada por muchas almas, también pide que sientan el dolor de ser devorados por miles de fantasmas. Tras esto la esposa rápidamente ataca, sin embargo observa que su ataque los traspasa y no pasa nada, rápidamente contesta que no tiene efecto. Nuestro prota la calma indicando que los hechizos comunes no tienen efecto contra las almas. También le cuenta que estas almas no dañarán su cuerpo sino que atacarán directamente su alma, menciona que para refinarlos la única manera es utilizar la energía Yang. Hecho esto vemos que empieza a soltar una luz dorada del supremo Yang. Al ver esto la otra parte pregunta si en serio cree que eso lo salvará, así pregunta si en serio cree poder refinar miles de almas. Al mismo tiempo en un lugar seguro el hijo pregunta qué hacen ya que no parecen estar debilitándose. La abuela maldiciendo comenta que se dirigen al ojo de la formación, el hijo pide que no se preocupe indicando que la mansión es muy grande por lo que le será difícil encontrar el centro. En eso el hijo le dice que subió al segundo piso y parece ir directo al centro de la formación.
Así vemos que nuestro protagonista se dirigía directo al centro y el patriarca pregunta cómo es posible. Una vez llegan al centro, el patriarca comenta que no importa ya que no podrá encontrarlo. Al mismo tiempo, la esposa pregunta qué es el ojo de la formación. Nuestro prota contesta que es una matriz la cual requiere un artefacto espiritual. Cuenta que este artefacto es como un interruptor el cual regula el flujo y activa la formación. También cuenta que esta formación captura almas. La esposa pregunta qué pasará si la rompen. Nuestro prota cuenta que estas almas seguramente tienen un gran resentimiento por esta familia. Pregunta qué cree que pasará una vez se liberen. Así destruye el artefacto y la formación empieza a romperse. Hecho esto, miles de almas son liberadas. Al mismo tiempo, la anciana maldice ya que tras perder la protección de la formación todas las almas se fijarán en esta familia. Efectivamente, estas preguntan del por qué, piden que les devuelvan la vida que les quitaron.